Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad y como pensamos en ti, nos pasamos al canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar. Buenas noches y bienvenidos un día más a La Alameda, que va a ser además el último programa de esta temporada, de esta intensa temporada en la que hemos vivido unas elecciones municipales y en las que hemos vivido una actividad política y municipal pues muy intensa que hemos estado hablando y debatiendo aquí en La Alameda. Y en este programa tan especial para nosotros, porque nos da pena ya terminar esta temporada, pues vamos a intentar analizar todo lo que ha pasado en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas, y lo vamos a hacer pues con los periodistas de cabecera de esta mesa de debate, que no son otros. Javier Recio. Hola, buenas noches, Manolo. Que yo creo que no ha faltado ni uno. Nada. Aquí estamos medio riéndonos antes de empezar el programa, pero por eso nos verán tan sonrientes, porque estábamos aquí medio de... Somos buenos jugadores, Bueno. no nos lesionamos nunca, aquí Nada. al pie del cañón siempre. Nada. Alberto Gómez también. Buenas noches, Manolo. Y el dúo de las Anas, Ana Barreales. ¿Qué tal? Y Ana Pérez Brián. Hola, buenas noches, Manolo. Bueno, aquí estamos todos riéndonos, parece que estamos aquí medio de broma. En la mesa de redacción. En la mesa... A las vacaciones ya. En la mesa de redacción. Ana, en muchas familias de malagueña, andaluza, española, pero sobre todo en Málaga, muchos dramas estaban hoy con las notas de selectividad. Sí, hoy se sabían las notas de selectividad y probablemente a las 8 de la mañana estarían muchos niños y muchos padres, bueno, muchos niños, no tan niños, que ya tienen 18 años o 17. Ya tienen edad de matricularse ellos, ¿no? Tienen edad de matricularse ellos y de mirar ellos la nota, pero bueno, los padres somos así, nos preocupamos a veces en exceso, así que estarían todos nerviosos pues viendo la nota y viendo si su hijo o su hija podía seguir la carrera que quería, porque al final es lo que se juegan. Se juegan poder seguir con su futuro. Y matemáticas, ¿no? Que ha sido matemáticas, que ha sido una de las más difíciles. Matemáticas es una asignatura que suele ser dramática todos los años en selectividad, pues porque no es algo que tú lo puedes llevar bien preparado, pero te ponen un problema que de repente no sabes hacer y aunque te hayas preparado mucho, si ese problema no te sale y no se te ocurre, pues... Hombre, siempre que vayas preparado, mejor. Este año ha sido más difícil, la más difícil de los últimos 8 años y la nota está a 1 punto y pico por debajo de las últimas medias. Es la tercera selectividad que viven, ¿no? Es que sí, por eso como tercera y última. La cuarta, contando con la mía, la cuarta. Ah, contando con la tuya, la cuarta. O sea, que esta ya se han acabado las Pero selectividades. la mía fue menos dramática, la verdad es que la mía fue normal, creo que no hubo ningún drama ni nadie estaba especialmente preocupado. Daban por hecho que la sacaría y ya está. Lo que pasa es que yo, y lo aporto como un poco de primer debate de la noche, hay mucha laxitud en cuanto al nivel de exigencia a lo largo de la etapa escolar, ¿no? Todo lo que es la educación de ESO y bachillerato, y en cambio luego en los últimos meses... En bachillerato se ha convertido en unas oposiciones, en 2 cursos en los que se dedican a preparar a los chicos para la oposición, entre comillas, que es selectividad, y para que ahí compitan con los demás. Los niños llevan esos 2 años con mucha presión y a veces con angustia y con más dificultades de las que deberían a esa edad, y bueno, luego se lo juegan el 40% de su nota pues en un día, y siempre existe el factor suerte, ¿no? Que te toque algo que te sepas mejor, que ese día pues estés con la cabeza más despejada y bueno, que te hayas preparado también, lógicamente. Bueno, ¿algún tema más de selectividad? No, que yo recuerdo que en nuestra época también... Yo ya la etapa la pasé. Vamos a ver, en nuestra época también nos la jugábamos y yo no recuerdo tanta presión. Yo Ana, quizás sí pienso... te lo digo. Me consta que es Quizá diferente. porque Yo era no más pasaba... fácil entrar a la facultad. Era más fácil entrar en las facultades y después yo sinceramente pienso que íbamos mejores preparados. Que íbamos mejor preparados con los cursos de BUP y de COU. Se llamaban numerus clausus, si no recuerdo mal, y ahora es que hay, estoy hablando de memoria, pero puede haber más de 20 grados que te pidan más de un 10 para entrar, un 10 sobre 14. Bueno, y además también tampoco ha ayudado el tema del distrito único, que ya la competencia es muchísimo mayor. Distrito único, efectivamente, tú compites con los de otras comunidades autónomas, igual que tú puedes ir a otras comunidades autónomas. Y luego eso está generando un problema, y es que las notas de bachillerato, pues al final... Uno, porque la inflan por sí mismos, otros porque la inflan los demás. El caso es que la nota media de bachillerato es un 8,2, creo, este año, que bueno, pues luego eso no te cuadra, ¿no? Con los informes PISA y con otros informes. Yo lo que percibo entonces, es que al final
compiten por es que hay mucha unas protección décimas. o una excesiva protección de los padres con respecto a los hijos, ¿no? O sea, que miran más las notas los padres que los hijos, van a matricular a los hijos. ¿no? Yo recuerdo que fui a matricularme yo depende. solo. Cuando es el primero suele ser así, ya cuando es la tercera, como en mi caso, ya... Bueno, yo creo que en esta Te mesa despegas más. todos fuimos a matricularnos Ya de ves. la Bueno. facultad, ninguno fueron Sí. nuestros padres a matricularnos, ¿no? Pero yo creo Bueno, que que- el problema de fondo es que es un problema de la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas peleas por esas carreras? Es que en la universidad lleva unos ritmos muy diferentes al de la sociedad y está anquilosada. Si hay una gran demanda de carreras como medicina, enfermería, ingeniería, cambie usted el plan de estudio, ponga usted más plazas en esas carreras y quite usted plazas en carreras que, por desgracia, pues ya no tienen tanto interés para los alumnos. O sea, no hay que volcarlo todo en los chavales, ¿no? Pero, Efectivamente, escucha, hay carreras, y tú has mencionado la medicina, y yo te digo que en medicina, por ejemplo, que efectivamente es muy difícil entrar, o sea, luego hace falta, por ejemplo, que haya hospitales con áreas preparadas para formar a los MIR, que tienen que estar formándose 4 años. Y no siempre hay más, o sea, hay los que se pueden formar. Es que ahora mismo no se pueden formar más. Hay que crear... Sí, Ana, pero, claro, pero se da la paradoja de que la universidad pública limita el acceso a la medicina Claro. y expulsa, entre comillas, a muchos alumnos a la privada. que luego tienen A la pasar privada que, por el MIR cierto, también. el propio gobierno de la Junta ha estado siempre limitando y dificultando, no el actual, pero el anterior, limitando la aparición de universidades privadas. Pero, en cambio, el sistema expulsa Sí. a muchos alumnos a la en privada. Málaga se quedan... Bueno, pero casi muchas 1000. veces Expulsa- es lo que defendéis muchas A ver, veces, la expulsa a los que meritocracia. se lo- Quiere decir, entran los mejores expedientes y se quedan fuera los peores expedientes. Una pregunta, Alberto, a los ¿tú que qué se lo valoras pueden más pagar, a en un nosotros nos médico? expulsa otra carrera, que es peor todavía. ¿La capacidad de estudio o la vocación? No, la vocación. Bueno, la vocación no y está premiada. la No, no, formación, sobre la- todo la la- formación. no. No me pondría en manos de alguien que No, solo tiene una claro. vocación y luego no se me forma. refiero entre un chico de 18 años con mucha vocación para ser médico, que a lo mejor no consigue un 14 o un 13,8, y un chico de 18 años sin mucha vocación pero que saca muy buenas notas. Pues no lo sé. Se está produciendo eso, o sea, se está produciendo... Sí, que hay- No lo sé, es que No, tú- a lo mejor me iría con el del 14, quiero decir, ya hay tiene más alumnos- cualidades, No, yo demuestra creo tener que más siempre cualidades. tiene que estar por encima, o sea, yo creo que hay que exigir unos mínimos, ¿no? Pero que siempre tiene que estar por encima la vocación. Yo creo que uno puede ser un fantástico médico sin haber sacado un 13, más de un 13 en selectividad, por supuestísimo. Claro, pero el problema es la limitación. De todas maneras, Claro. yo también pienso que al margen de las carreras puramente vocacionales, como la de médico y y otras disciplinas, otros oficios, después yo también pienso que en determinadas carreras se ha convertido en, por ejemplo, matemáticas, que es la que tiene ahora la nota más alta. De hecho, No, es el doble chico grado, que ¿no? más De nota... matemáticas, informática, Matemáticas e informática. Después también ahí van muy buenos expedientes o casi los mejores expedientes porque es lo top ahora. Ahí yo creo que no entra tan en juego la vocación como, por ejemplo, en una carrera de medicina. Que Bueno, habría en el- quizás en que... ese doble grado, por ejemplo, es porque son 15 plazas y esto es una cuestión de oferta y demanda. Con 15 plazas, a poco que haya un poco de demanda, ya enseguida la nota tiene que ser Ya, muy pero que alta. hay muchas Y carreras muy diferentes. pocas. Hay unas que son vocacionales y otras que son Ya, en menos medicina y en vocacionales. casi todas Y partes. va la Son gente concretos por otras pues razones. porque es lo top y es lo que ahora está de moda y es lo que ahora se pide. Y no sé hasta qué punto la universidad sí que podría tener, no digo la sensibilidad, pero sí el criterio o plantear una estrategia de carreras que sean más vocacionales o carreras, no sé Pero qué... lo que no se entiende es que desde el ámbito empresarial se diga que es que faltan ingenieros y, bueno, y sin duda. otras muchas profesiones. Y la las propias entidades públicas, la Junta de Andalucía, todos los gobiernos de España, dicen que faltan médicos, que no Pero encuentran también médicos. hay médicos, Javier, que se están yendo fuera de España. Y con lo que Pero, cuesta Ana, formar un médico y el dinero Ana, que ese se problema gasta es y lo bien formados posterior. que están. Eso Claro, es posterior. pero es que Lo que está claro es que hay una demanda de pero no pueden estudiantes. formar más médicos para ¿Por qué no? abaratar ¿Por qué los no? sueldos de los médicos y para ¿Eso hacerles qué tiene que ver, contratos de Ana? 2 Eso semanas. de Sí, claro que abaratar tiene que ver. los Se van sueldos. por eso. Por supuesto que se van Pero por ¿tú eso. crees Se que van el chaval porque que- no tienen el estabilidad en chaval- los contratos. estamos hablando No se de- van porque se quieran ir de España. Estamos hablando de la Digo. gente que ya está, que ha terminado la carrera. Pero, Pero Javier- hay, reitero, 1000 alumnos en Málaga que no pueden estudiar medicina cada año. ¿Tú te crees que eso es normal? Olvídate de los salarios. Ya, y hay gente ya que no vendrá el puede problema de los sacar su salarios después. oposición y Pero quiere ellos quieren ser formarse. funcionario. Y si se quieren ir después a Inglaterra, Polonia, que se vayan. Pero ¿qué Pero- cultura del esfuerzo pero, se Javier, se que hay gente promueve que si también dejan quiere- entrar a cualquiera en cualquier carrera? Pero, No, o sea, que no, dejar cualquiera. No, hombre, cualquiera no, pero... ¿Sabes ¿A eso ti de te ni parece calvo ni tres entonces- pelucas? ¿Sabes ese refrán? Sí, No, sí, pues sí. más o menos. A ti- Turquía. Y a ti entonces te parece normal que 1000 chavales todos los años en Málaga no puedan estudiar medicina. En Málaga y en otros No, quiero sitios. decir, es no lo un que está problema establecido específico ahora. Vamos a ver, yo de creo que aquí, hay un problema y yo estoy en el sentido más cerca de Ana Barrel en el sentido
de que se pueden formar muchos alumnos de medicina, pero es que después no hay un sistema ni una infraestructura hospitalaria, sanitaria capaz de absorberlo y de darle, bueno, pues unas condiciones medianamente razonables. Ana, Necesitamos Bueno, en médicos. el caso de los médicos va a haber un relevo Necesitamos- generacional. Escúchame, necesitamos médicos, de acuerdo, pero realmente tenemos una infraestructura Pues claro que la hay, capacitada. claro que la hay. Bueno, pero sí, mira, creo- el último dato, psiquiatría infantil, ¿no? Que ha empezado a dotarse los hospitales con psiquiatras infantiles. 8 plazas en Andalucía. ¿De verdad que Andalucía no tiene infraestructura para formar a más de 8 psiquiatras infantiles? Bueno, es que eso es Bueno, otro tema. es La que salud además, para mental siempre ha empezar, sido la hermana pero fea un de, Bueno, pero he de puesto la ese ejemplo medicina. porque Pero el- es Tiene que- capacidad pero es que- para formarles, lo que no quiere es luego contratar a tantos psiquiatras infantiles. O sea, al final es una cuestión de dinero. O sea, si luego no va a poder absorberlos el mercado laboral de la pública, pues no Pero lo interesa está el formar. mercado laboral de la privada. Que no digo que tenga que ser así, ¿eh? Y está la posibilidad de que después una persona, pues, oye, mira, que a mí no me interesan las condiciones, pues me voy a trabajar a Inglaterra, a Francia, a Polonia o a Italia, donde quiera. Pero darle la posibilidad del que quiera ser médico, con unos mínimos, desde luego, que lo haga. Porque, por desgracia, no todo el mundo se puede pagar una universidad privada, eso es así. Claro, Sí, sí, y estamos de acuerdo el en que eso. quiera ser médico y el que quiera ser cualquier otra carrera. otra carrera, sí, Y sí. si pasado mañana, por ejemplo, pues quieren ser médicos porque resulta que las condiciones de médico les parecen Claro. mejores, yo qué sé, vamos a poner 20.000 alumnos, tiene que haber... ¿Qué ponemos de mínima? Pues se van a quedar muchos fuera también. No, pero Ana, Quiero decir, cuando- ahora mismo solo están optando los que tienen determinada nota. Hay mucha gente que ni siquiera opta porque ya no tiene esa nota. Que Oh, efectivamente muchos yo se van creo a que sí dónde se van, habría... en Eslovaquia, ¿no? Se van, ¿no? Bueno, es uno de los sitios. También se puede estudiar medicina privada aquí en España. Pues hay universidades, ¿no? Como la de Vic y otras universidades donde se puede estudiar medicina privada, que también en teoría piden nota, pero muchas lo que hacen es que si tú tienes reservada la plaza, entonces entras directamente siempre que apruebes, y si no, pues ya sí entras por nota. Y dicen, no, nosotros también pedimos nota. Bueno, no es exactamente como la pública, sino entrarían en la pública. Y se me ha ido ya el hilo de lo que iba a Se decir. nota que llevas 4 selectividades. desde luego. Totalmente. Y que tiene una hija estudiando medicina. Tiene una hija en casa. Por eso no quiere que estudie más medicina. Claro, claro. Está defendiendo el trabajo de su hija, unas poquitas y ya está. No, yo quiero que estudien medicina los que puedan estudiar medicina. Y lo que iba a decir, que ahora que me lo has recordado, que es verdad que debería haber un sistema que fuera combinado y donde se pudiera medir un poco la vocación de las personas y que alguien no se dedique, igual que debería haberlo también en otras cosas, como en las oposiciones, que hay gente que quiere sacarse una oposición para vivir bien, y esto lo habréis oído, ¿no? Y hay gente que quiere sacar, porque como tengo esta nota, me veo un poco obligado a estudiar medicina. Pues no debería ser así. Eso es lo que yo te Pero decía de antes, que se hay debería primarles, aplicar desde mi un punto de criterio. vista, la cultura del esfuerzo, hay que poder formarles y se tienen que poder quedar aquí, no después de, con lo que cuesta formarles, que se tengan que ir porque los contratos que les ofrecen pues son mucho peores que en otros sitios. Voy a ser consejera de sanidad. No quiero ser No, y de todas de maneras, sanidad ni de nada. pero que con O respecto a lo que has dicho, ministra, ministra. No, con Ana respecto a lo también que tiene has su dicho de- vocación y es periodística, Pero claramente. Efectivamente. que con respecto a lo que dices de la oposición, yo ahí, por ejemplo, sí veo bien que el criterio sea exclusivamente, es que si no, ¿qué planteas? Si te pones a plantear Pero en quiero todo la decir que vocación hay gente de... que tiene vocación y se saca una oposición y tiene vocación de servicio público, y hay gente que se presenta una oposición porque quiere vivir bien. Hombre, no debería ser la motivación principal, ¿no? Digo Bueno, yo. también depende de la oposición. Claro, por supuesto. Eso ha ocurrido mucho, sobre todo estos últimos años, esa tendencia a me voy a presentar a una oposición Bueno, es estos para últimos tener años más por la estabilidad, ¿no? Para Efectivamente, garantizarme la para estabilidad. garantizarme Sí, una sí. estabilidad laboral médico rural que la privada no me aplaza que garantiza. del libre, porque Y la de gente medicina de familia. no está dispuesto a irse a ningún pueblo, pues es un síntoma también. Pero bueno, Sí. que hemos empezado a hablar para un minuto y no sé cuánto Nos llevamos. hemos comido pero medio bloque, ¿no? Nos hemos comido medio bloque. Vamos a ver, ayer, como una especie de decepción, de jarro de agua fría, etcétera, 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 todos esos titulares que se suelen dar, que Málaga se quedó fuera de esa aspiración de organizar la exposición del 27 destinada, o sea, dedicada a la sostenibilidad, que fue una de las grandes apuestas del alcalde Francisco de la Torre en su campaña electoral, y al final, bueno, en la última votación, por 11 votos de diferencia, pues se quedó Málaga con la miel en los labios, ¿no? Alberto, cuéntanos un poco el Sí, proceso. bueno, no, es además la primera bofetada de esta legislatura que se lleva el alcalde. Yo creo que él, lo escribí alguna vez, creo que había puesto demasiado huevo en esa cesta. Y, Quizá porque no tenía otra. Bueno, por quizás otra porque no parte. tenía otra. Y bueno, la verdad es que es una pena porque hubiera traído muchas inversiones a Málaga esa elección como sede. Pero bueno, él ahora alega que ha habido razones geopolíticas, ¿no? He leído.
por ahí. Bueno, no sé hasta qué punto ha sucedido así, pero bueno, yo creo que está bien que Málaga haya competido, que se haya quedado a 11 puntos. Además significa que era una buena candidata, que no se ha tirado ese dinero en balde, y ahora pues bueno, que se hagan las VPO que se han prometido, en fin, que se ponga la legislatura en marcha con proyectos menos grandilocuentes, menos ambiciosos. Pero yo creo los criterios geopolíticos, Javier. No, yo estoy convencido que, por supuesto, que aquí lo que ha mandado son los criterios geopolíticos. Hay que ver el mundo ya en su globalidad. Estamos asistiendo a una pelea feroz entre China y Estados Unidos, que China va con Rusia por el control, por ser la primera potencia del mundo. Se han movido los países... ¿Pero qué tiene que ver? O sea, cuéntanos, digo para que los espectadores, cuéntanos un poco qué tiene que ver con la Expo del 27. Claro, porque al final tú estás premiando a una ciudad. Eso va con unas inversiones. También eso le da caché al país que lo acoge, y diplomáticamente eso es muy importante. Entonces, todo parece indicar que tanto los países bajo influencia de China y de Rusia, muchos de ellos africanos, han votado por Belgrado, que no hay que olvidar que un país del este, todavía con bastante influencia de los rusos, ¿no? Serbia no ha condenado el ataque de Rusia a Ucrania, y todo eso hay que enmarcarlo. Yo creo que pensar que nosotros íbamos a ganar porque la candidatura era muy sólida, pues es un poco... Pero ya sabíamos también que eran las reglas del juego, ¿no? Ya, claro, pero además, sobre todo... Lo que no dice el alcalde es que España también ha jugado sus cartas. España también ha mandado misiones diplomáticas, como tiene que hacer. Yo sé que el concejal de turismo estuvo hace unos días Tú no estás diciendo que los votos no han sido puros. No, yo digo que esto funciona así. No, pero vamos a ver, pero yo creo que... Vamos a ver, yo creo, un diplomacia. segundito, yo creo que hay que conocer las reglas del juego, es Eso es decir, no así. existe ningún documento donde se hable de la democracia limpia y pura de este tipo de procesos. No. Siempre se sabe que influyen otro tipo de cosas. Y siempre suele suceder que el gran tapado, que en este caso era Belgrado, porque todo el mundo pensaba que la cosa se iba a mover entre Tailandia e incluso la opción norteamericana, bueno, pues ahora resulta que Norteamérica quizás se había confiado porque era también un proyecto más privado y han hecho muy poco trabajo diplomático, y en el último momento también Tailandia se había desinflado. ¿Por qué se pensaba en Tailandia? Pues porque por esta misma razón de que no existe en ningún lugar esa pureza y esa democracia, pues igual que Qatar ha tenido un mundial de fútbol, pues Tailandia también estaba llamada a blanquearse. Entonces, lo único todo lo que sabemos de geopolítica ahora, porque digo yo que esto también pasaba, o sea, esto también lo podíamos haber expuesto antes. En concreto, el equipo de gobierno municipal también lo podía haber puesto sobre la mesa. Bueno, ya, pero que es que por esa misma regla de tres nunca compite. Ana, y yo soy muy crítico. No, pero que por esa misma regla de tres nunca compites. Pero yo soy muy crítico con esas cosas. Pero oye, si te has quedado a solo 11 puntos, que has tenido muchas posibilidades de ser elegido. Y además de lejos, y quizás con limpieza. Y luego tú, o sea, no es que hayamos perdido pero que la digo primera ronda. Si aceptas esas reglas del juego, una buena candidata, no compites nunca. Ya, pero que aquí de lo que estamos hablando es que Málaga no ha perdido porque su candidatura fuera mejor o peor, sino porque a nivel diplomático otro país, en este caso Serbia, se ha movido con la ayuda pero de lo que su digo influencia. Pero tampoco vale que si hubiéramos ganado hubiéramos dicho que éramos la mejor candidatura y ahora que perdemos son razones geopolíticas. Es lo mismo, es lo mismo. El filtro vamos a unificarlo. ¿Quién ha ido a defender el proyecto? Ha ido el alcalde, ha ido el presidente de la Junta y el ministro. ¿El ministro de qué? De Exteriores. Pues entonces ahí lo tiene. Pues claro, eso no porque lo eso es al final son relaciones exteriores, Javier. No, porque es un tema puramente diplomático, pues, de influencia política, Alberto. Pero yo introduzco un no tema se ha vendido así, que os puede parecer un poco estrambótico, pero yo creo que, a ver si consigo explicarme. Yo creo que Málaga ha competido muy bien a nivel incluso diplomático, se ha quedado 11 votos, es decir, que podía haber ganado perfectamente. Además, ha llegado a la última votación. Sí. Luego hay un asunto muy interesante. Granada ha denunciado a La Coruña por la agencia de inteligencia. Y creo que ha sido Teruel ha denunciado a Sevilla por la agencia. Es decir, que ahora hay una especie de... se ha despertado, cosa que ya ocurrió con la agencia del medicamento cuando el alcalde intentó... que yo creo que se ha despertado ese interés, ¿no?, por albergar exposiciones, agencias europeas, es decir... Porque al final eso es lo de menos, Manolo. O sea, al final... son las Málaga, son las impresiones. Que aquí viniera la Expo, y te voy a decir una cosa, la Expo no ha despertado en lo que es en la ciudadanía un especial entusiasmo. La gente ya lo vimos en Calle Alcazabilla. En Calle Alcazabilla había cuatro gatos, dos asociaciones de mujeres que llevó allí... Teresa Porra. Teresa Porra, porque estaba allí con ellos, ¿no? O sea, la ciudad no vivía esto como...
se vivió cuando Barcelona No. aspiraba a unos Juegos Olímpicos, Hombre, es o cuando diferente. Sevilla... Ha sido algo más político. Entre otras Pero yo cosas, creo- porque este tipo de exposiciones no son no es una exposición universal. Esto al final era un foro de debate, no Ni- nos engañemos. ni son unos Juegos Olímpicos. Aquello no tiene nada de espectacularidad ni de ocio. Aquello iba a ser mucha gente, muchos Era expertos una hablando. excusa todas para hacer maneras, inversiones. Eso De es la todas inversión. maneras, sí. El alcalde había metido en la lista de la compra el plan Guadalmedina, Claro. el plan Litoral, la ampliación del Palacio de Ferias, el auditorio. Al final era la excusa para intentar que las administraciones públicas apostaran Apostaran por Málaga. De todas Y esa maneras, es la sí pena. creo... inversiones que, sí que no se han hecho durante la legislatura. Eso porque es. Claro, nosotros pero de ¿no todas creéis que maneras... la legislatura- ¿No creéis que el alcalde llegó a al final de esta legislatura con poco bagaje? Es decir, que podía presentar pocos proyectos porque no había ningún proyecto estrella en los últimos 4 años y basó esa cesta con los Sí, huevos sí. que tú decías, lo basó Pero en la exposición porque no es que no solo- tenía otra cosa. Yo creo que solo no había casi grandes estaba- proyectos, sino que yo creo que también había otros problemas que se podían haber dedicado a resolver. No es necesario hacer siempre proyectos superestrella. Se pueden hacer otras cosas pequeñas, pues que A eso mejoran me la vida de refiero. los Yo creo que esto ciudadanos, también ¿no? tiene que Pero parece que despertarnos. el principal problema que teníamos aquí, no teníamos otros problemas más que traernos la Expo. Bueno, pues Yo creo que no digo este no jarro se de haya agua hecho otra fría cosa, debe pero- despertarnos para abandonar un poco esas ambiciones megalómanas durante unos cuantos años y empezar... No caiga en el relato. No, el relato, proyecto relato nada, eso es eso es megalomanía pura. Sí, pero yo a mí me gustaría hacer... ¿Y el AVE qué era? También, ya lo tenemos, vale. y pues por eso. Ahora Sí, yo pero creo el que AVE es... sí que nos ha esta mejorado. debe ser, esta debe ser la Turismo de legislatura... Por Málaga. favor, pero dejadme hablar porque... Dejar hablar a Nos Alberto, por comemos. favor. Esta debe Venga. ser esta debe Alberto, ser la ¿cómo es? legislatura de las promesas electorales. ¿Y cuál ha sido la principal promesa electoral del alcalde? Las 9.000 VPO. Igual que la de Dani fue las 10.000 VPO. Vamos a ponernos ya manos a la obra, quiero decir, vamos a abandonar esas ambiciones tan megalómanas y vamos a centrarnos en los problemas de la gente. Tenemos 4 años para intentar resolverlos y mejorar la vida de la gente. Y, oye, pues, Pero Hay yo una creo que- ventaja, vamos a ver, hay una ventaja. La primera, que es que, y No como pasa nada comentario por no pongo tener entre un comillas, gran proyecto en como una comentario legislatura. pongo entre paréntesis, que yo creo que también esto lo había planteado el alcalde como una especie de plebiscito, porque ha asumido la entonces lo ha responsabilidad de defender, claro. No, hombre, no, Después, hay una ventaja. Yo creo que se ha centrado demasiado el tema de la exposición en la figura del alcalde como el gran proyecto personal, el gran proyecto Que de hecho le la iba a propuesta- permitir... la propuesta no fue que- suya, ¿eh? que le iba, ya lo sé, que le iba a permitir irse por la puerta grande en el caso de que revalidara la alcaldía, como se ha sido. Yo de todas maneras veo una ventaja a esto. Punto 1, que ha sido al principio de la legislatura, con lo cual ya se acabó la Expo y ya, como dice Alberto, vamos a poner manos a la obra con cosas necesarias. Y después hay una inercia que sí que es cierto que fue un chasco en la capitalidad cultural de 2016, pero Málaga al final sí que tenía un semillero que ha terminado por convertir a la capital en una capital de cultura, de museos, Entonces puede que la ciudad sostenible, independientemente de que tengamos o no tengamos la Expo, pues que no nos ha ido termine, mal, aunque no termine tuviera la naciendo, capital ¿no? Porque cultural. sí al que hilo de son lo que habéis muy dicho bien del libres. alcalde. El alcalde, el que da la cara al final, porque el alcalde es el máximo representante de la ciudad. Pero no olvidemos una cosa, todos los grupos municipales estaban a favor de la Expo. La Junta de Andalucía se ha sumado al proyecto. El Gobierno de España... Bueno, una se ha- cosa real? es sumarse al proyecto y otra cosa es impulsarlo. Son cuestiones Ana, diferentes. No es lo mismo que tú tengas la las iniciativa, tres sea tu principal administraciones, proyecto, a las que tú tres te vas a oponer a administraciones eso. se habían ¿quién se va a oponer? comprometido, si Málaga conseguía la Expo del 27, a financiarlo. Pero Javier, ¿cómo Porque se van a es- oponer a eso? O sea, no van a decir, no, yo no No, lo es que- financio. Se hubiera echado todo el bueno, mundo encima. bueno, perdona, en un tiempo tan perdona. polarizado todo es posible. Aquí es posible, mira, si tú quieres Expo, pues no te De hecho, apoyo. el gobierno tuvo que decidir que Málaga era la candidata ¿No? española. O sea que ahí culpar, digamos, al alcalde, pues me parece injusto, más que nada porque primero todos los grupos políticos del ayuntamiento apoyaban la Expo y las tres administraciones, Junta, municipio y Estado, la han apoyado. De hecho, Pero yo estoy con Alberto, que yo creo que está bien dentro de que, hombre, hubiera estado mejor que hubieran elegido a Málaga como sede, eso es indudable. Pero una vez que no la han elegido, que está bien como para reordenar, ¿no? Claro, las prioridades. vamos a ponernos con la VPO, vamos a ponernos con los proyectos inacabados y si no hay un gran proyecto en esta legislatura no pasa nada. Los grandes proyectos sirven para mejorar la vida de la gente, como ha ocurrido en el caso del AVE, pero también muchas veces para, para tener una medallita en la solapa del político que gestiona ese proyecto. Pero es lidera que yo ese no lo veo proyecto. así, porque yo no veo la Expo por la Expo per se. Yo veía la Expo por las inversiones que Málaga Es lo primero que he necesita. dicho, a mí me da pena no por la Expo, claro, sino claro, por que- las inversiones que hubieran Ya, sacado lo que adelante dices, bueno, vamos a proyectos quedarnos ahora con la VPO, que probablemente está muy ahora se bien. queden sin Pero financiación. tú tienes, como gran ciudad, tienes que pensar en grande. Entonces tú tienes que inventarte una celebración de este tipo, pues, para impulsar proyectos que son tan caros que si no vienen de la mano de
una celebración como una exposición va a ser muy difícil. No, Como de todas es. formas, también podría aspirar a no sé, me imagino que habrá una expo en el 31, ¿no? Ya, No pero- sé, Sí, pues lo ya, que pasa no sé. que ya, Pero siempre- sí, lo que pasa Oye, que ya ¿por qué en no? todo ese trabajo diplomático parece ser que la Expo del año 30-31 va a ser para Asia. Ya. Entonces, bueno, también hay que jugar con eso. Algunas veces van a Asia, otras veces va a Europa o América y Sudamérica. Y parece ser que irá Esto es para como Asia. que con no lo te toque cual- la lotería e intentar comprar al día siguiente Sí. el kiosco entero. Vamos a centrarnos un poco. Y en Madrid Sí, la ha sí. pasado. Madrid esperó varios años, una vez que perdió la Juegos primera vez. Olímpicos, a lo mejor. Claro, como los Juegos Y Olímpicos. dos huevos duros, como Esos decía huevos aquel, duros. huevos duros. Bueno, hacemos punto y aparte antes de cerrar este primer bloque. Ya se constituyó la corporación municipal. Ana, tú que estás también al frente de esa información municipal. efectivamente, el Sin sábado grandes se- sorpresas, salvo ese error, ¿no? Sí, de salvo ese votación. error que hemos recogido en el periódico de alguien que votó a la vez por el alcalde y por Dani Pérez. Y bueno, nada, fue... Eso se llama equidistancia. Sí, ¿No? no, eso se llama, yo creo que eso se llama, quizás sería algún novato No. que todavía no está acostumbrado, porque sí que es cierto que parece muy fácil cuando de está... novato nada. Si La- dice, algunos dicen- aquí, No, no ha aquí- sido nada. Bueno, aquí que vamos a ver, donde bueno, decimos pues las vamos a cosas que ponerlo- no podemos decir en el pues vamos a periódico, ponerlo se dice encima de que la fue el mesa. propio ¿Cómo alcalde. eso que acaba de decir? Aquí que fue. porque- en el periódico también lo decimos. Claro, sí, pero. Bueno, pues vamos a ponerlo pero es encima. decir, no hay Porque pruebas para se decir que fue el claro, alcalde, pero es que no hay prueba. en la corporación municipal, vamos, como diría nuestra querida Pilar Quirós, es Vox Populi que fue el alcalde. Vamos a ver, de todas maneras, yo os digo una cosa, yo que he cubierto muchísimos plenos y en votaciones que son bastante complicadas, yo no sé lo que ocurre, que tendemos a pensar que hay un botón rojo y un botón verde y la que se forma en determinadas votaciones. No hay manera de ponerse de acuerdo, porque además el sentido del voto, y se ve perfectamente cuando hay que votar cualquier cosa, lo dice el alcalde por una parte, o Dani Pérez dice sí, no o abstención. Pero en este caso eran dos y se papelitos, montan, ¿eh? ya, Sí. pero que se montan unos, O sea, que no unos había follones daltonismo increíbles. posible. Claro, que no había botoncitos, pero que Eso se- no deja muy bien en buen lugar a la corporación. ¿eh? de verdad, Entre vamos a azul- ver, esto es no lo como estoy equilibrar. contando. Esto es Escúchame, equilibrar o verde. pero no lo estoy contando de oída. Es que llevo unos cuantos plenos municipales y hay situaciones Pero de novato absolutamente nada, que delirantes. se dice que el alcalde estaba Bueno, un poco pues- más nervioso de la Bueno, cuenta. estamos enredando, Y ¿no? me Ana, da venga. las dos Venga, papeletas. pues de la nada, fue corporación. la nueva legislatura del alcalde, que como él dice, pues empezará su legislatura con una mayoría amplia y bueno, ya el otro día también definió su equipo de gobierno. Sin Bueno, grandes sorpresas, ¿no? Sí, sin grandes sorpresas. Bueno, en realidad toda la área económica la sigue llevando Carlos Conde, la mujer fuerte se convierte de nuevo en Elisa Pérez de Sile, que además va a ser su mano derecha y un poco va a ser la que se haga con las riendas del ayuntamiento como número 2 y bueno, ya después Oye, sin sorpresa, ¿y qué- muy y- conservadora en el sentido de que, bueno, Teresa Porras sigue siendo la edil de fiesta y de limpieza y ya después también el reparto ¿Pero de... qué opináis que siendo la gerencia de urbanismo uno de los grandes núcleos, ¿no? O nudos gordianos de la gestión municipal y del futuro y haya optado por Carmen Casero? Carmen Casero es que es una persona de la Junta y Carmen Casero también es una persona que ya había estado en el ayuntamiento y que tiene... Me refiero a su capacidad para llevar que lo urbanismo. conoce. Bueno, habrá que darle el periodo de gracia Claro. como todo el mundo, Ha ¿no? sido delegada Lo que menos de infraestructura, o sea los que- 100 días, pero claro. a mí me parece que lo va a tener complicado. Nos tenemos que ir, ahora seguimos hablando de Carmen Casero, hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad y como pensamos en ti, nos pasamos al canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar. Bueno, pues ya volvemos a caminar por la Alameda en este último programa de esta temporada. Estamos hablando con Javier Recio, Alberto Gómez, Ana Barreales y Ana Pérez Brián sobre todo lo que ha sido la actualidad de estas últimas semanas y estos últimos meses en este año tan electoral, primero con las municipales y ahora encararemos también las generales. Pero antes estábamos hablando un poquito de la corporación municipal y bueno, quería preguntar un poco qué creéis que va a ser esta nueva legislatura, ¿no? Primero en Málaga Capital, luego hablaremos de la provincia, de las grandes sorpresas que ha habido. Pero vamos a empezar por Málaga Capital, que qué os parece un poco. Os pediría un titular de lo que creéis que va a ser esta legislatura. Yo, una gestión continuista por parte del alcalde, como ha demostrado con el reparto de concejalías. Y de la oposición, yo diría más de lo mismo, si me pides un titular, sí. pero para ambos. Yo tengo mucha curiosidad por el papel de las independientes.
de esas 4 mujeres que han entrado como independientes en la lista y que... Bueno, vamos a recordarlo a los espectadores. Y que en este año en concreto Mariana Pineda en Cultura, Alicia, se me ha ido ahora el apellido, creo que es Martín, Nuevas Tecnologías, sí, y después la concejala de Movilidad, que va a ser Trinidad. Los independientes le han salido siempre le han salido ranas, pero bueno, yo creo que quizá hay perfiles prometedores. Tienen un perfil muy profesional, ¿no? Sí, Porque, muy profesional. A veces ese perfil no necesariamente tiene que ser un buen perfil político, y en las últimas legislaturas se ha notado, pero yo particularmente en lo que tengo curiosidad este año, asumiendo que va a ser más de lo mismo, en el papel de las 4 independientes, que además de la casualidad que son 4 mujeres. Yo creo que esta legislatura puede ser la legislatura de la sucesión del alcalde. El hecho, perdón. Es que es un déjà vu, eso que acabas de decir es un déjà vu. El hecho de que Málaga no tenga la exposición del 27, que era un acicate para el alcalde, para inaugurarla, porque eso sería en junio del año 27, esto puede acelerar... Yo creo que demostramos mucha inocencia si pensamos que De la Torre no va a acabar la legislatura. O sea, y él ya lo ha demostrado con creces que su intención, cada vez que se presenta a una elección, es acabar esa... Yo creo que es que De la Torre va a salir de alcalde hasta que la salud... Hasta que la salud, yo creo que la línea roja va a estar en la salud, no en la cuestión política. Lo veremos. Yo creo que se tiene que potenciar ya. Yo creo que es capaz de presentarse en 2022. Y lo que también puede ser un punto de inflexión es lo que pasa en las próximas elecciones, que hasta ahora está todo el mundo muy calladito, pero en la oposición a lo mejor se revuelve un poquito más la cosa, que en algún sitio ya hay... hoy anunciaba el número 2 del PSOE de Estepona, bueno, y es pecata minuta, porque ahí el partido está dividido, pero que dejaba el PSOE y que se iba como concejal no adscrito, y hablaba incluso de Bildu y de otras cosas, que hasta ahí llega... No, pero es verdad que compra el discurso, ¿no? No se ha hablado ahora mucho. le ha interesado, parece ser. ¿Creéis que el resultado de las generales puede afectar a la posición o al liderazgo de Dani Pérez en el PSOE? No. Yo creo que en general puede afectar a cómo están las aguas de turbulentas en el PSOE, no concretamente, no a Dani Pérez en especial, sino en general. No, me refiero que ahora mismo yo creo que el hecho de la convocatoria de las generales ha un poco puesto un diluido. Pause. Ha puesto un pause. Y entonces eso va a remover aguas. ¿No? Yo no creo que específicamente pero sí ¿no creéis que si se produce un batacazo? Va a ser general... Pero si se produce un batacazo en el PSOE en julio, empezarán, digamos, a renovar la cúpula de algunas comunidades autónomas, entre otras las de Andalucía. ¿Y en Andalucía quién está? O sea, es que el problema, en el PSOE me refiero, es que no hay... Bueno, siempre hay alguien. Es que yo creo que si es batacazo hay que empezar de arriba abajo, no de abajo arriba. Juan Espada, ¿no? Digo por Pedro Sánchez. Bueno, es que claro, es que es el que se presenta a las elecciones de candidato, Javier. Que tú estás diciendo por abajo, yo te digo, no, lo primero es... Yo creo que nadie piensa en la posibilidad de que Pedro Sánchez pase a la oposición. Si pierde las elecciones, yo creo que... No, yo creo que pondrá su cargo a disposición del partido y se dedicará... Yo creo que lo pondrá a su disposición y decidirá si se dedicará a hacer conferencias, a dar conferencias. No hemos vivido eso, que un presidente del gobierno pierda las elecciones y siga en la oposición. Eso no ha ocurrido nunca en España. No creo que ocurra. Yo de todas maneras pienso... Pedro Sánchez fue expulsado del PSOE y volvió. Bueno, eso es otra cosa. Eso es diferente. Pero por volver puede volver hasta Susana Díaz, quiero decir. Que También. Pues mira, ahí está agazapada. Yo de todas maneras ha hecho campaña, además. Ha hecho campaña haciendo en algunos pueblos pequeñitos, pero ya está agazapada. Ella no se ha ido del todo. Es decir, no hay nadie en Andalucía. Bueno, ahí está Susana Díaz esperando la cabeza, ver la cabeza rodar. Vamos a ver, yo de todas maneras pienso que con las elecciones generales, como vosotros decíais, se había puesto en pausa toda esa rebelión, pero yo creo que en esa administración de los malos resultados y de casi la miseria ya se han escuchado muchas voces a la hora de hacer las listas electorales. Es decir, todo el tema de los ministros paracaidistas, por ejemplo, Grande Marlaska en Cádiz o Carmen Calvo en Granada, todo eso ha generado un malestar que ahora mismo está dormido, porque ahora todos están ahí prietos en las filas, pero una vez que se celebren las elecciones generales, que yo tengo la sensación de que va a seguir la tendencia continuista de pérdida de apoyo, pues va a haber una gran revolución, que además a veces las revoluciones son necesarias en los partidos, es decir, cambiarlo todo para... A lo que se ha dedicado Pedro Sánchez con las listas electorales ha sido a reforzar su núcleo duro, sus ministros, a silenciar y a imponer nombres. A los nombres emergentes del partido. Y a imponer nombres, y eso ha creado un malestar increíble. No se me ocurre que alguien menor de 40 años vote a este PSOE, porque desde luego Carmen Calvo, como símbolo de renovación, pues bueno, pues yo no lo creo, sinceramente. Y además en Granada.
Pero no quiero que el efecto Pedro Sánchez, porque lo vamos a tratar en el tercer bloque, digo por centrarnos. ¿Quieres guardarte esa? Quiero guardarme Ahora después seguimos, ese asunto. Vamos a seguir. A mí me llama un poco la atención, me llama mucho la atención y a lo mejor quizá un poco de cierta sutileza, pero los diferentes gestos que el alcalde, que Paco de la Torre, ha tenido con Elisa Pérez de Siles, que pueden parecer inocuos, pero el hecho de que la noche electoral estuviera Es la número 2. con él, pero sí, pero él lo que ha hecho es cargarse a los números 2 durante 23 Bueno, pero ahora años. ve que Lo ha quizás hecho no tiene ya otra opción. En cambio, con Elisa Pérez de Siles, por ahora, que eso será curioso ver cómo es su evolución, por ahora le está dando ese papel de número 2, cosa que no ha Pero hecho yo nunca. creo que De la Torre, quiero decir, sabe perfectamente que tiene mucha aceptación popular, pero que uno de sus puntos débiles es esa incapacidad, llamémoslo así, de hacer equipo, de nombrar a un número 2, esa falta de generosidad, si me lo permitís, bueno, pues de impulsar un nombre dentro del partido, y esos gestos supongo que obedecen a esas críticas, ¿no? A callar esas críticas. Creo que Elisa ha sido inteligente, que es una mujer muy prudente y que, como dice aquel, no ha dado un ruido. Y entonces, como tampoco ella va sacando pecho ni postulándose, pues eso al alcalde le gusta. No le incomoda. No le gusta, exactamente, no le incomoda, incluso. No le incomoda, digamos, como un Elías Bendodo no la o ve como, con malos ojos, como otros nombres como que un son Martín más... Urbano de... Creo que Bueno, su una actitud cosa es que tiene él mucho que no- ver en cómo la ve el alcalde. A ver, Javier. Digo que una cosa es que él no ensalce a que haya un número 2 de una forma más clara y otra cosa es que no haga equipo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo he dicho que le No, molesta digo que la Alberto dice gente que no, saque... que el alcalde no hace equipo. Yo creo que el alcalde sí tiene... Eso en puridad Hace equipo lo ha dicho siempre que sea Manolo. el No, yo es que lo mantengo. lo ha dicho Manolo. Yo lo mantengo. Yo creo que él tiene una forma de gestionar hiperpersonalista. No, Sí. pero Muy yo creo que- piramidal. pero yo creo que el equipo de gobierno es un equipo muy cohesionado. Pero el equipo es yo y el equipo. Sí, Sí, pero- piramidal. Pero Eso no funciona. es- eso no es hacer Como el equipo. periódico, ¿no? Bajo, Eso no es hacer equipo, el Manolo. sindicato vertical. Y Eso no otra es hacer cosa es equipo. que él, es verdad que durante sus 23 años que lleva de alcalde, es verdad que a poco que algún número 2 apuntado, se los cargaba. Estaba Damián Caneda, estaba el propio Eso Elías. falta de Aquí generosidad. Manolo Díaz también se habló. Eso falta de generosidad, Javier. A Manolo Díaz. Tú de también. Damián Estoy Caneda y diciendo de Elías no tiene que nada con que el ver con la de sucesor, Elisa, por con su ejemplo. número 2 siempre ha sido muy No, pero no con ellos, con su propio partido. Quiero decir, que va a ser Bueno, del tú PP sabes que después él- de la Torre. Por eso te digo que esta legislatura, que no va a seguir, yo estoy convencido que ya no va a seguir, el partido ya se ha metido más mano. Entonces Y yo creo que esta es básica para que el partido... ¿Tú crees que la decisión Y yo- de Elisa Pérez de Siles es más del partido que del propio alcalde? Totalmente, vamos. Sí, No, absolutamente. que si hubiera sido por Y después Paco de yo la creo- Torre no era Y Elisa después yo Pérez de creo que hay Siles. una cosa importante. Bueno, yo creo que dentro de que no es su decisión y no era la persona que quería, no la ve con malos ojos. Y yo Pues- creo que hay una cuestión importante que creo que el alcalde tiene asumido, que es la edad. No, pero yo creo que... Yo creo que te sí, digo que yo él ya es consciente, yo creo que él ya es Elisa consciente no de es su... la favorita del No, alcalde. no es la No. favorita, pero dentro de que él hubiera puesto La a otra favorita del persona de lo alcalde que le es podía Porra. proponer. No, yo no te digo eso, te estoy hablando a la hora de sucederle. Sí, No es- bueno, sí, ya no es él ha Elisa. seguido apostando La por favorita García del Urbano. alcalde es el alcalde de Tepona. Bueno, la Claro. favorita del alcalde es el alcalde. O sea, su favorito es el mismo. Pero si no, Número Luego dos, ya- número dos. García Urbano, pero digo, dentro de que no es quien él quería, pues de lo que le podían haber propuesto, creo que no le ha encajado mal. Otro otro tema que quería sacar a relucir aquí, la posición de la presidenta del PP, de Patricia Navarro, que yo creo, no sé la imagen que tendréis de ella, pero la cuestión es que ha apostado por Elisa Pérez de Siles y está ahí, ha apostado por algunas negociaciones en la provincia y también ha tenido éxito. Ha mejorado los resultados de Elías Bendodo como presidente del PP, que ya era difícil. Es verdad que la ola la ha beneficiado, Ayuda. ¿no? Bueno, la ola o la resaca de Pedro Sánchez, eso ya lo veremos luego en el tercer bloque, Javier, ¿vale? Pero, ¿qué opináis sobre Patricia Navarro? Para mí Patricia Navarro está siendo la sorpresa política de los últimos años. Creo que bueno, pues empezó un poco como a la sombra de Elías, pero se está ganando un nombre propio, está dirigiendo el partido con firmeza y desde luego sus decisiones al final se están llevando a cabo. La incompatibilidad de cargos, de 2 cargos por político, fíjate, yo creo que al final Que empezó parece, como algo empezó como absolutamente loco, pues ahí una está. locura y parece ser que... ¿Y creéis que esa decisión que es más, Armijo más y de ella Salado- o de Juanma Moreno? Yo creo que es una decisión tomada con Juanma Moreno. O sea, yo no creo De que entre los Patricia dos. Navarro sea una kamikaze y diga, pues se me ha ocurrido que voy. Yo creo que, vamos, es más, creo que la iniciativa sea de Juanma Moreno y que pueda ser esta ¿Pero por una qué no se bueno, está dando en otras provincias entonces? Bueno, puede ser una provincia piloto donde empiecen a Porque probar esto. Juanma por Moreno, ejemplo. esto no es opinión, es información, Juanma A ver, Moreno... atención, información. Hay información. Ha dado orden en el Partido Popular de Málaga que dé ejemplo en ese aspecto.
Juanma Moreno quiere un hombre, un cargo, y quiere que en Málaga se dé ejemplo, porque además, si hay al un final hombre, un Málaga, cargo, el partido, Ahora mismo Juanma está en el Moreno foco. viene de Málaga, y es su partido dentro de los 8, Entonces lleva razón Ana, digamos, es piloto casi el proyecto. Sí, bueno, Sí, y piloto además no, es para echarlo una adelante. fórmula interesante, pues para que no haya nadie que acumule demasiado poder y le pueda hacer sombra, para a lo mejor... Pero de buscar verdad una es salida a incompatible algunos la alcaldes presidencia de la que- Diputación con la alcaldía de Pues Rincón claro de la que es Victoria, incompatible. pregunto. Por supuesto que no, si ha sido compatible, ¿cómo va a ser Claro. incompatible? Otra cosa es que si al que está arriba no le interesa que sea compatible, pues deja de ser compatible. Claro, pero eso Claro, es yo así creo hasta que deja de serlo. Yo creo que Ya está. Hombre, en la pasada legislatura lo fue. Lo centramos todo en la Diputación, pero yo creo que ha tenido mucha influencia la salida de María Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella, como senadora. Que, por cierto, también ha afectado a Kika Caracuel, que era parlamentaria andaluza. Sí, y se ha tenido concejal, que ir de ahí se ha a- tenido que ir al Tú ayuntamiento. preguntabas si era incompatible, decías tú, Alberto, ser alcalde de Rincón y de la Diputación. No es incompatible, pero es mejor que sea solo alcalde de Rincón o presidenta de la Diputación. Yo creo que sí. ¿Y pero cómo se va a también la sentir la pasada gente en legislatura. Rincón de la Victoria cuando Francis Salado, dentro de un mes o de dos, deje la alcaldía y al final es el alcalde? O Armijo, y de Nerja. la gente vota al alcalde. Oye, me parece un poco un fraude electoral, entre comillas. Estoy completamente de acuerdo Pero contigo. es que a lo mejor lo que quieren inducir a la salida de Francis Salado. Ya bueno, pero lo han hecho A de lo una mejor manera se queda en que Rincón. podría considerarse fraudulenta. Quiero decir, sé honesto con tu electorado y di, este señor lo vamos a presentar de alcalde, pero dentro El de mes 2 que viene meses, se va a ir. si ganamos la Diputación, se va a ir. Es que yo creo que debería haber candidato a Diputación, que no se eligiera de una forma directa. Lo lógico sería el candidato... partido presentase su candidato, Eso ¿no? me acuerdo que lo único que lo hizo fue el PP con Alfarache hace muchos años. Cada partido debería decir, no, Mi candidato es mi este, candidato sí, es. sería lo Se acabó. suyo. Tiene que ser concejal, porque para ser presidente de la Diputación hay que ser concejal en cualquiera de los 103 municipios de Málaga. Pero eso sería lo más honesto, estoy de acuerdo. Hombre, y que los que se presentaran alcaldes siguieran como alcaldes, que luego no... Claro, por eso. Absolutamente. Bien, otro asunto. Hablamos mucho del batacazo del Partido Socialista en las elecciones municipales, pero poco hablamos del superbatacazo de la izquierda, de la confluencia de izquierda, ¿no? O sea, yo creo que ha eclipsado, el batacazo del PSOE ha eclipsado a la izquierda, que bueno, no lo sé ahora de memoria, pero en los grandes municipios no gobierna ninguno, ¿no? Y No. su representación se ha visto disminuida, ¿no? Creo que se ha quedado en unos 12 municipios, vaya, los muy cafeteros, los de siempre. Yo que hice el recuento de los 103 pueblos no recuerdo que las siglas bajo las que concurría la izquierda tuviera... Vaya, en algunos además de manera llamativa con pactos con el PP o con otras siglas. Bueno, Ahí no está hemos el hablado caso del pacto de Manilva, ¿no? Manilva. Sí, sí, Izquierda Ahí Unida, está el Vox caso y el de PP, ¿no? ahí está el caso de Manilva, ¿no? Pero no, la representación de Adelante o de la sigla que sea está muy concentrada y muy limitada en el mapa provincial. Y en el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, pues se ha perdido un concejal. Un Pero concejal, ellos tenían ¿cómo esperanza. analizáis ese...? Bueno, es que la izquierda ha estado más preocupada por competir entre Entre ellos ellos, claro. que realmente por aportar. O si hablamos ya de competición, ya admitimos que los políticos están compitiendo unos con otros, realmente sus contrincantes estarían en otro sector, ¿no? O por lo menos a los que de verdad quiere vencer estarían más en otro sector. Y no, resulta que... Yo están creo que dentro de habría la que verlo izquierda a y están nivel peleando más general, ¿no? entre Yo creo que ellos. la izquierda está en franco retroceso ahora mismo en España. Eso es una realidad, porque no ha bajado solo en Málaga. A nivel Sí, yo hablo en nacional, general, no hablo de la Málaga izquierda ahora solo. mismo ha dado un bajón espectacular, pues porque la política que se ha llevado a cabo por Podemos, pues se ve que no ha cuajado entre el electorado. Eso está así de claro. O sea, buscarle... O que ha movilizado a más electorado de derechas que en las últimas elecciones no fue a votar, que es otra lectura, porque Sí, ha tampoco, movilizado más que la propia tampoco el derecha. PSOE perdió tantos votos como ganó el Partido Popular. Quiero decir, eso es así. Claro, pero eso a que Y luego, obedece. luego otra cosa es el escándalo de esta bronca pública entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, que ha durado hasta hace 2 minutos y no descartamos Hasta 2 minutos que se han callado, que no, se reanude. totalmente. No que se hayan hecho amigos. Claro, pero hombre, yo creo que lo que ha pasado es que ha habido un electorado de derechas que se ha movilizado y que en las últimas elecciones no fue a votar. Y hay un electorado de Y que ahora izquierda sí está absolutamente votando. desencantado. Tú estabas hablando de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no se ha peleado últimamente nada más con Yolanda Díaz. Pablo Iglesias arrancó echando a Íñigo Rejón, es decir, Pablo Iglesias no ha dejado de dejar cadáveres por el Una camino Pues eso es lo que en estoy toda diciendo, su que se trayectoria. están matando Y ahora, Yo creo y que- ahora de aquellos barros, estos lodos de haber expulsado
literalmente de cualquier activo de lista, a Irene Montero y a Echenique, que eran un poco los dos que quedaban del legado de Pablo Iglesias, ¿no? Entonces yo creo que eso también yo creo que eso también desmotive a la gente de izquierdas que Irene Montero no vaya en la lista, sinceramente. Bueno, pero no es que se desmotive, es que se da una sensación de que la izquierda está más en otros asuntos que en lo que se debe estar. Yo creo que lo más sencillo es lo que ha dicho Javier, Bueno. quiero decir, ha habido una serie de políticas que a una parte de la población no le han gustado, no está de acuerdo con ella y ha salido a votar y antes no votaba. Bueno, y después también hay que tener en cuenta una cosa, lo que habido había una antes, reacción, lo que una había antes de respuesta. Podemos, que era Izquierda Unida, tampoco nunca ha tenido una votación masiva. Es decir, lo que hay es lo que hay. Entonces, ellos se tienen que ir repartiendo los trozos de la tarta. Un poquito más grande o un poquito más pequeño, con está tanta claro. fuerza, porque antes Está claro. el bipartidismo era el 80 y tantos % de los votos y en esta elección ha sido el 60 y tantos. O sea, Sí, por Vox sobre todo, ¿no? Por Vox, ¿no? y Todavía parte Podemos. de la izquierda, ¿no? Lo que había que preguntar, tú hablabas de la izquierda, ¿y por qué no van Montero y Echenique en las listas? Porque Yolanda Díaz quiere Pues dar claro. otra imagen, yo creo que Pues claro, es porque no evidente. quiere nada de ese legado de Pablo quiere dar otra Iglesias. imagen, quiere acabar efectivamente con el legado de Pablo Iglesias y quiere renovar la izquierda con un proyecto que está ¿Pero por fichando qué independientes. por qué Déjame, quieres me hace dar una otra pregunta, imagen? déjame ¿Será contestar. Porque por no lo le bien? gusta la antigua, porque no Pues le gusta. claro, Javier, por lo bien no que le lo han gusta, hecho, le ¿no? parece fatal. No, eso no tiene. Si quieres Ah, eso tiene discutimos, que si ver. quieres entramos ya en ese Bueno, cuando pastel. tú quieras, entramos. Dejémoslo para el siguiente bloque. Vale, tú ves. ¿Eh? Bien, ¿cómo explicáis entonces que la provincia de Málaga, desde Manilva hasta Nerja, solamente con la excepción de Mija y por los pelos, ¿no? Y mayoría absolutas como la de Torremolinos, como la de Estepona, la propia Marbella, Alaurín de la Torre, Nerja. Rincón, es decir, todo eso, ¿cómo se explica, ¿no? Que haya ese dominio o ese predominio del Partido Popular, ¿no? Bueno, pues se ve que a la gente le gusta la labor de la mayoría son alcaldes y es verdad que siempre se ha dicho que cuanto más prósperas son los municipios, más triunfan las políticas más liberales, ¿no? De menos impuestos y de menos inversión pública. Está claro que ese modo de hacer política pues gusta más en esa franja. Pero Porque creéis- Ha habido un voto de castigo porque- evidente a Pedro Sánchez, aunque tenemos que volver a él, lo siento, Manolo, pero ha habido un voto de castigo evidente al sanchismo y eso se ha notado en toda la provincia. Pero eso no es nuevo, Pero yo ¿eh? creo El que tema hay- de la franja Claro. costera no es nueva, ¿eh? Bueno, claro, no es nueva, pero ha influido bastante. De hecho, lo único que quedaba en manos del PSOE hasta la última municipal era Benalmádena y Vélez. Mija y No, y Vélez, Vélez, sí, pero Vélez, pero que ya ha que perdido, tenía ya ha la perdido. tercera y Yo la creo cuarta que ciudad. Benalmádena y Vélez, Ha sido bueno, así, pero que hay municipios donde se han dado cosas diferentes. Por ejemplo, en Torremolinos, yo creo que los resultados de Torremolinos no se explican exactamente por un castigo a Pedro Sánchez. O sea, creo que Margarita del Cid ahí ha hecho un buen trabajo y se ha ganado a los ciudadanos de Torremolinos. O sea, quiero decir que hay... Que ¿No- sí, no que creéis eso que es al así final- en general, pero luego con matices en ¿No determinados creéis que al sitios. final la gente lo que quiere es un poco de tranquilidad, ¿no? La que le da, por ejemplo, a Alaurín de la Torre, ¿no? O la que Estepona, es decir, que la gente... si tú prefieres la tranquilidad es más de lo mismo, pero bueno, por lo menos no me sorprende, claro La que estabilidad, claro. ¿no? De Que que eso no es haya... también lo que llevó a Totalmente. Juanma Moreno a la mayoría Sí, también es verdad. absoluta en Sí, sí. Andalucía. Que la Bueno, política pero no eso- se convierta en un Pero problema. la gente luego se harta de eso, quiero decir, más estable que Andalucía, quiero decir, más estable. En Málaga, que- en Málaga llevan, iba a decir, llevamos 23 años, Claro, camino pero- de 27. Ya, Pero ya, cuando y hubo se 37 produzca el años vuelco de que se gobierno socialista. producirá, porque nada dura eternamente, cuando se produzca ya verás cómo será brutal. No, nada dura eternamente, Javier, no me hagas gestos porque nada dura eternamente. Socio, Ni siquiera el ¿verdad? amor, Sí, Javier. sí. Depende de lo que para cada El uno amor sea de Dios mío. eternamente. No, pero fíjate, tú decías, pero hay que reconocerle y hay que ahí Patricia Navarro ha perdido. O sea, en la prórroga han empatado a 1. Sí, el claro. PSOE con el Partido Popular. Porque, ¿Cómo que ha perdido Patricia Navarro? Hombre, porque en Mija el PP tenía posibilidad de gobernar y al final... Bueno, pero es que el candidato que es Ángel Nozal... Claro, yo es que creo que también eso es no, fácil no, no, dejarlo no, pero caer. es que a lo mejor, si hubiera habido otra negociación, ¿Tú no a lo crees mejor que hubiera el PP, gobernado. que el PP O sea, que ahí el tendría- PSOE lo ha hecho bien. ¿No crees que el PP tendría que aprovechar Yo creo que el ese PP ha gobierno dejado del PSOE? caer, A ha dejado Ángel caer Nozal, Mijas a cambio de para que Vélez. cayera Ángel Nozal, como ha pasado. Claro. Ángel Nozal ha dimitido ya, Ha dimitido, ya por está eso te fuera y yo creo que era el Y ahora mal empezar de menor para cero. el PP. Totalmente. Ahora empezará el PP a cocinar una moción de censura. Pues estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en Mija puede haber sorpresa. Bueno, sorpresa, no va a ser sorpresa. Eso pasó pero- en Torremolinos. Pero, El PP era 1 o 2 años. Dejó para caer que a Fernández ahí Monte. va a Claro, haber el PP ruido. sacrificó empezó a a rearmarse. Fernández Monte, empezó a rearmarse, se produjo una moción de censura Liderada por impulsada Margarita por y- Elías Bendodo y mira Margarita ahora, de 9 concejales a 17. ¿Y cuál sería la operación de esa posible moción de censura en Mija? A medio plazo, porque vaya, no será pasado mañana, claro. Pero, ¿en cómo se va a salir? Será con Juan Carlos Maldonado, quiero decir que ya ha demostrado que es capaz de pactar Carlos con todo el Maldonado mundo. es O integrando una a los caja de miembros bombas. Integrando los de Ciudadanos en el Partido Popular. O Ciudadanos. bueno, claro, con Ciudadanos y con Juan Carlos Maldonado.
Pero no hace falta No, Juan Carlos no hace Maldonado. falta Maldonado. Ah, ya no haría falta, No, porque no, los no, Maldonado no. son... El PP solo que también tiene necesitaría a dos Ciudadanos. votos. ¿no? Sí, a Ciudadanos y también está Vox, que ayudaría. ¿O no? Mira lo que ha pasado en Extremadura. Bien, ¿alguna sorpresa más? Tanto Benalmádena como Vélez, ¿cuál creéis que va a ser el desarrollo en Vélez Málaga, ¿no? La tercera ciudad de... Yo creo que Vélez Málaga necesita de verdad un impulso porque es una ciudad que está completamente anclada, ¿eh? Es de los grandes municipios, ha perdido el tercer puesto como municipio más importante de Málaga. Y es un municipio que no acaba de arrancar. De despegar con la riqueza No acaba, que tiene. es verdad que siempre, porque allí ha habido mucha trifulca política siempre. Con los independientes con los independientes, estaba siempre el PA. Bueno, el PA ha tenido unos resultados espectaculares aquí en Eso ha sido este- impresionante, Impresionante. porque nadie lo ha visto. Nadie. La aldea gala de los andalucistas está en Vélez, pero Vélez necesita estabilidad. Yo creo que esta vez, que antes con el PP, con los independientes, no se llevaba bien por el tema de Paco Delgado Bonilla. Ahora este alcalde parece que tiene, bueno, parece no, está claro que tiene mejor talante con la gente de Torre del Mar y han llegado a un acuerdo. Pero Vélez tiene que cambiar, Vélez tiene que apostar más por el tema turístico, por el tema de la agricultura, por pelear por el tema del agua, porque yo creo que ha sido una ciudad dormida, muy acomodada. Sí, incluso frente a Nerja y Torrós que están... No, y No, especialmente Torrós, ¿no? Que Torrós parece que está cogiendo una velocidad impresionante. Ah. Y con el potencial que tiene Vélez Málaga, con el término municipal tan grande que tiene un tema de agricultura, tiene una franja costera bastante importante, sin embargo, muy pocos hoteles en Vélez, una cosa que no se explica. Entonces, es lo que... Más por la costa. El desarrollo ese que se ha producido en toda la costa, pues en Vélez se ha parado en el tiempo. Bien, pues yo creo que ahora sí vamos a hablar de Pedro Sánchez. Que es lo que tú No, pero no querías. me mira a mí, mira a Javier, que es su que tema, no, es su tema Alberto favorito. Alberto quiere hablar de Yolanda Díaz. Es su tema favorito. Venga, Bueno, Yolanda Díaz. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz se presenta por primera vez a unas elecciones, vamos a ver qué pasa como Bueno, cabeza de Elías lista, Bendodo, claro. Elías Bendodo también se presenta por primera Como vez cabeza de lista. Como cabeza de lista. Sí, sí, no, sí, sí, es verdad cabeza de lista, quiero decir. que llevará, No, ¿cuántos no, años no, lleva en no, política, Elías? Bueno, pues 30 años, Pues nunca, lleva nunca ha sido cabeza de lista. 27. Pues mira, desde que 27, asesinaron bueno, a Martín como cuando Carpena. empezó como Es verdad que concejal entró del como Ayuntamiento Él de entró Málaga. como En este concejal caso, por Martín Carpena. Estamos hablando de encabezar una lista y realmente lo que es encabezar una lista es cuando tú presentas a alcalde o a presidente Sí, de una ya, comunidad ya, autónoma. bueno, Tú hombre, encabezas pero- una lista provincial, Pero es que muy ni diferente. siquiera Elías Bendodo ha encabezado. Es un primer paso, Ana, es un primer paso. ¿Lo veis como ministro en el caso de que gane? Sí, Sí, perfectamente. indudablemente. Sí, yo creo que forman parte del Pero- núcleo duro. Pero la Quizá sorpresa no, es que no no fue tanto como al no tanto como al principio, ¿no? que han entrado ahí Borja Semper, ¿cómo se llamaba? Juan Bravo está muy el fuerte. ministro Juan Bravo. Juan Bravo está muy fuerte y forma parte de ¿Cómo se ese llamaba el núcleo ministro duro de andaluz? Rajoy, que era Pero hay más de ministerios. infraestructuras? Íñigo de la Serna. Íñigo de la Íñigo de la Serna, ha entrado gente que lo ha desplazado un poco, pero sigue formando parte del núcleo de... Bueno, de hecho, de Feijóo. el jefe de campaña. Sí. El jefe de campaña. Pero estoy y- contigo que antes tenía más protagonismo y ahora, sobre todo, Borja siempre el que Pero lo será ha- ministro, Pero estoy ya convencido. no- yo creo que ya no entra solo lo del núcleo duro, ¿no? Sino por el peso territorial que ahora mismo tiene Andalucía en el Partido Popular, pues creo que eso también esa, es bastante esa, entre comillas, importante. pérdida de protagonismo, de peso o de proyección, lo que queráis, ¿creéis que es más por cierto recelo del entorno de Feijóo sobre el protagonismo que tenía tanto Bendodo e indirectamente Juanma Juanma Moreno, Moreno, sí. o por otros motivos? No, yo creo... to- Perdón. No, tú mismo. No, yo creo que Feijóo necesitó un aura de moderación que se la concedió Borja Semper, que es verdad que es un tipo muy moderado y que durante mucho tiempo ha concitado mucha simpatía en partidos diferentes, entre seguidores de diferentes partidos. Y Bendodo sí tiene un perfil mucho más político, mucho más arisco, si me lo permitís, y yo creo que esa fue la razón. O sea, Bendodo creo que trabaja bien a la sombra. Públicamente Orgánico, es ¿no? mucho más rudo en sus argumentaciones que Metió algún Semper. patoncillo también, a nivel Sí, general. cuando metió el primero de Cataluña, de la Cataluña y Me eso. parece que inicialmente al primero que le vino muy bien que Bendodo se fuera fue a Juanma Moreno, que le hacía bastante sombra aquí en Andalucía. O sea, el peso de Bendodo era muy grande en Andalucía y creo que a Juanma Moreno le, Sí, pero el le peso benefició. político del gobierno, de este gobierno de la Junta, es mucho bastante menor. Bendodo en ese sentido le daba más consistencia Yo no al sé- gobierno También hay que tener en que cuenta que el anterior Mucha gobierno de la sombra Junta... a ¿Tú Juanma crees que Moreno, Bendodo le su hacía figura. sombra a Juanma, de verdad? Creo que le hacía sombra. Yo creo que no. Estoy convencidísima. No, de yo le creo hacía que sombra. no. Yo De hecho, creo que no sé si le haría gracia a Juanma Moreno que Bueno, Bendodo la se noticia fuera. que tenemos que no le hizo gracia. Por eso que se digo. fuera. Sí, por eso. Bueno, Incluso- Y de todas maneras el gobierno Igual anterior de la está un Junta poco necesitaba un peso político sobreactuado mayor en y, ese más, y no- más trabajo de dentro porque era, aunque se llevaran bien,
pero un gobierno en Yo coalición creo con que Ciudadanos. aparentemente siguen teniendo, o sea, yo creo Claro. que tienen buena relación, que se llevan bien, pero que le hacía sombra y que no le viene bien y que le ha venido Yo lo veo al fenomenal, revés, yo lo vaya veo que la al política final... nacional ha crecido la figura de Juanma Moreno y ahora De es hecho, le venía, Juanma Moreno Ana, ese gran si le venía líder. muy bien como polimalo. De hecho, la figura de Juanma, yo diría que está más desgastada esta Polimalo legislatura. sale más. El caso de Doñana es Pero evidente será- que en la legislatura anterior, que cada vez que necesitaban un polimalo, ahí salía Elías Bendodo Pero a dar yo la cara. lo veo al revés, yo lo veo como un hombre de Juanma en Madrid, claramente. Yo lo veo también igual. Elías al final es la voz de Juanma en Madrid. Incluso provocó ciertas Cierto tensiones sí. entre ellos. El cuando clan se fueron. gallego y eso sí. Así que, pero bueno, vamos a hacer una pausa, ¿eh? Y ahora seguimos hablando del tema que tanto te gusta, Alberto. No, que le gusta a Javier, no a mí, Ah, insisto. que le gusta tanto a Javier y no seguro le que gusta. también le gusta a usted. No le Vamos a gusta. hacer una pausa y volvemos en unos segundos para ya cerrar este último paseo por la Alameda. Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad y como pensamos en ti, nos pasamos al canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar. Uy, no, tú no. Pues reanudamos este paseo por la actualidad, este debate con los periodistas Javier Recio, Alberto Gómez, Ana Barreales y Ana Pérez Brián, que está súper enfadada porque dice que hay poco debate. Ana, Claro, que es que otras veces, no sé, nos interrumpimos más. No, Porque es el último programa de la temporada. quiero decir, Estamos en plan- estamos en estamos fiesta por de eso. fin de curso. Habíamos dicho esta mañana, vamos aquí a contarlo todo, habíamos dicho esta mañana antes de venir, bueno, que hoy no íbamos a ir por la venga, puerta cuéntalo grande, ¿no? todo, cuéntalo todo, venga. ¿El qué? Pues no lo sé, te dice, vamos a contarlo No, bueno, todo. pero yo estoy... no, yo... Pregunta, quería- pregunta. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en las generales? Pues mira, yo creo que, salvo sorpresas, creo que la llamada de atención a Pedro Sánchez es muy fuerte y que el castigo va a ser aún mayor, porque hay que tener en cuenta que en las municipales muchas veces votas por la persona y a pesar de que haya habido muchísimo voto de castigo a Pedro Sánchez, pues habrá habido mucha gente que ha querido votar a su alcalde socialista porque le gusta, porque le hace la función, pero yo creo que en las generales hay una... De hecho, las encuestas van en esa Alberto línea. está regando con la cabeza Bueno, pues desde ya el está, principio. pues. Venga. No, no es verdad, pues ni Venga, siquiera me dispara. estabas mirando. Sí, pero bueno, yo dispara. te sigo el juego, Manolo. Pero vaya, yo creo que sí, que No. salvo sorpresas, salvo que haya algún patón... Vamos a por ver, una yo creo ¿Por parte. qué decías que no? No, no, yo no he dicho que no. No, yo creo que va a haber una contestación a Pedro Sánchez, creo que Pepe va a ganar las elecciones. El propio Pedro Sánchez lo sabe, por eso está haciendo este tour televisivo que él no acostumbra a hacer. Bueno, y por perdona, que ya radio, se ha metido Bueno, a por las que... periodista, Dame ya ahora periodista, periodista. Dejadme dame ya hablar, periodista. dejadme hablar. Por radios por las que no aparecía desde hacía 4 o 5 años y ahora está apareciendo. Él sabe eso, está dando la cara, eso es cierto. Qué bueno. Le ha pedido 6 debates a Feijóo. Feijóo, por cierto, no Pero ha está dando la cara, aceptado. no en la calle, Está no hace dando la cara. mítines. 6 cara a cara, no 6 debates, 6 cara a cara. Bueno, 6 cara a cara, perdón. Bueno, gana uno. debate entre dos. A ver si gana alguno, dices tú, ¿o qué? Sí, a veces digan algunos. Bueno, se tiene que celebrar. Claro, ¿Habéis visto para en redes? para que alguien gane, en tienen redes- que en redes, la verdad es que hay organizarse. gente que es imaginativa. No sé si es un partido o gente. Ponían cara a cara de Pedro Sánchez cuando decía una cosa y cuando decía la contraria. Para ver lo mentiroso que es. Hombre, a mí me parece que ya va. No sé. Oye, ¿cómo llamar qué? Una No sé, persona que no miente sé. es un mentiroso, ya sea el presidente del ¿Cuál gobierno. es su mentira? No El pre- pactar con, también lo ha dicho Feijóo con Vox y ya lo está incumpliendo. O sea, en Valencia, por Feijóo, ejemplo. de verdad. Bueno, sí, claro. Yo no sé si tú tienes algún No. ataque de amnesia. No, hay de que amnesia no tengo, hay que amnesia no recordarte las mentiras de Pedro Sánchez, de verdad. No. ¿Quieres que te Quiero lo recuerde? Pero ¿cuál es lo de Bildu? Si me vas a contar lo de Bildu. No, te contaba lo de Bildu, el tema después de Podemos, que tampoco, que es el que no iba a dormir. También, No, es que no fue literalmente así. No fue literalmente así. No voy a indultar, Hombre, no voy a indultar a nadie. No está fue literalmente la así. malversación, Ya. quita de medio la ley del sedi- No fue literalmente así. Por ejemplo, lo La de Podemos. literalidad fue que le quitaba el sueño que Podemos pudiera Tuviera estar al frente del ministerios ministerio como Hacienda. de los que finalmente no ha estado, por cierto. No Bueno, voy a pero- meter a políticos en los tribunales, vete a Cándido Conde Pumpido, que era fiscal general, Dolores Delgado. Dolores Delgado, ministra de Justicia, fiscal. ¿Seguimos con la No, mentira de pero- Pedro Sánchez? No, ¿O pero es si que queréis, la persona empezamos que a hablar miente, también a de la persona que gestión miente no se le puede económica. llamar mentirosa Si porque queréis sea también empezamos a hablar presidente. de la gestión económica. Hablamos de lo 1,5 que tú millones quieras. de trabajadores Habla, más, habla. 1,5 millones de trabajadores más que antes de la pandemia, subida de salario mínimo, subida de las pensiones, reforma laboral que ahora mismo le está dando muchísimo poder a los trabajadores y a los comités de empresa frente a sus empresas. En fin, hablamos también de eso, ¿no? Tú que eres sensata. O solo vamos a hablar de la argumentación. A veces, algunos días, No, algunos ¿cómo que ella que es No, sensata? porque está ahí, Ana es muy Oye, te acabo de
decir que eres un insensato. Claro. ¿Cómo que ella que no se fía de ti, que hable ella. No, yo estoy hablando de los dos que están discutiendo. Que son más Ana, gallitos, ¿tú es crees, diferente. ¿tú crees que se ve tan claro que Pedro Sánchez va a perder? Porque yo no Yo lo veo sí, tan claro. que- o sea, Digo, creo gente que- que piense como Alberto. Yo creo que hay muchas más probabilidades de que pierda las elecciones que de que las gane. Ahora bien, luego hay varias incógnitas, ¿no? Creo que lo que él está intentando hacer es, en todo ese ruido que hay en la izquierda, bueno, que lo está intentando hacer Rajoy también por su parte con su estrategia, ¿no? Rajoy. Feijóo, Ana. Feijóo. A Rajoy se ha ido Dios mío. 6 años atrás. Un Vuelve, lapsus. vuelve. Un lapsus. Bueno, creo que lo que está intentando hacer Pedro Sánchez es decir, oye, esto es lo que está pasando a la izquierda, si no el PP va a gobernar con vos, me tenéis que votar a mí. Otra cosa es que le salga. Por su parte... Sinceramente, yo creo... Espera, que no termina la perdón. argumentación. Por su parte, Feijóo, no Rajoy, claro, está intentando hacer lo mismo. Para mí la gran incógnita es qué va a pasar ahora con Vox, porque es que es el momento de ahora o nunca. O sea, si no le votan a Vox en las generales, es que Vox se va a empezar a desvanecer si no saca un muy buen resultado. O sea, yo creo que es el ahora o nunca de Vox. Y entonces Feijóo está ahí que un día la violencia se llama machista, otro día intrafamiliar, otro día depende del porcentaje de votos que hayan sacado, se puede pactar con Extremadura la ellos o deja no. fuera de juego, ¿no? O sea, Claro, Hombre, en yo ese de todas sentido, maneras, Vox- unas explicaciones un creo- poco, que vamos a ver cómo avanza la campaña, pero un poco inconsistentes, porque tú puedes explicar que tú tienes que pactar con un partido si quieres que haya un cambio y quieres gobernar, aunque la gente no esté de acuerdo. Pero tú no puedes decir que depende de si sacas un 8% o un 12% de votos, entonces te parecen bien unas cosas o te parecen mal otras. Es que lo que ha planteado la líder, o sea, Guardiola en Extremadura, pues está radicalmente en las antípodas de lo que dice Feijóo la mayor parte de los días, que hay días Yo creo dice otras que de cosas. todas maneras ellos están dispuestos a sacrificar Extremadura y que incluso haya Pero es que elecciones eso va más allá de Extremadura, ¿eh? de nuevo para compensar a lo mejor la sorpresa que supuso el pacto tan temprano con Vox en la Comunidad El Valenciana. discurso de María Guardiola va mucho más Y la allá de ridiculez de Extremadura. aquel Y le ha pacto que abierto tenía un 6 agujero a puntos, Rajoy. la ridiculez de en una Rajoy, comunidad... Feijóo. Mari. Otra vez. En una comunidad Eso como fue un Valencia, acuerdo. que el pacto fuese la libertad porque somos todos ciudadanos libres, la igualdad porque somos todos ciudadanos... O sea, ridículo, absolutamente ridículo. Y yo creo que ese es un poco la sombra que acecha a Feijóo en esta campaña. Vox, creo eso que quiere puede ser el compensar gran con lo lastre. Claro, pero no tiene mucho sentido, no es muy coherente compensar con Extremadura si luego en Valencia le encima- estás dando consejerías Bueno, no, pero digo de cara- a un no, pero partido vamos a que ver, consideras digo de cara- consideras de que cara no a la puede galería. gobernar en Pero Extremadura, escúchame, pero sí en Valencia. De cara a la galería ¿Cuál y es de tu cara a las criterio, elecciones, entonces? de cara a las elecciones Puro maquillaje, generales. entonces. Pero bueno, No, eso pero es vamos. política, Alberto. No, pero- No, eso es No, maquillaje. pero yo creo política que- política pero lo es hacen otra todos. cosa. Vamos a ver, yo Quiero creo pensar que política es otra cosa. Yo creo Pues no que lo es, no esta lo- de Extremadura es un poco una iluminada, ¿no? Porque... Oh, a ver, ¿por qué? Es Te voy a decir iluminada. por qué, te voy a decir Cuéntanos. por qué. Porque no tiene sentido que el Partido Popular pacte en 140 ayuntamientos con Vox y en todas las comunidades autónomas y ahora decida que Extremadura, para disimular, no lo hacemos. Me da a mí que es más que se ha tirado al monte pensando que Vox iba a entrar en el juego y le ha salido mal la jugada. Es que Bueno, como vamos a haya... ver cómo, Bueno, también vamos a ver puede cómo ocurrir. le sale la jugada finalmente. No, ella Pero quiere es que a hacerse mí un me Juanma parece- Moreno, o sea, a mí ella me quiere parece- que se repitan las según tú, elecciones Javier, y Vamos a ver, utilizar vamos- el voto útil. Vamos a ver la repetición de según tú, elecciones bueno, como para le empezar, sale. se tenía que Varela ha haber dicho que comido sus se va a presentar a la principios, si es investidura, que son Pero, esos, Ana, que no digo que no haya una parte de que el estrategia Partido electoral. Popular a que sí, nivel pero que es que nacional aquí- ha pactado con Vox. Que sí, ¿Hay habrá alguien- pactado con Vox, pero Ana, es que una ¿hay alguien en persona- España que dude que si el PP necesita a Vox para gobernar no va a pactar? No. A nivel No, nacional? pero también es No, legítimo entonces- que esta mujer diga, es que yo creo que la violencia, no estoy dispuesto a sentarme en un gobierno con alguien que diga que no existe la violencia Son una machista. tontería que ha dicho, No de será verdad. una tontería para ti. Oye, el Resulta propio que para Feijóo- mucha el gente propio no Feijóo- es una el tontería. Feijóo yo creo que se lo ha Se haya sorprendido. avergonzó, el otro día violencia, publicó un vale, tuit pero es que- diciendo que la violencia de perdona, género existe, que lo haya Sí. que no se escrito llama como intrafamiliar, estrategia, pues etcétera. seguramente que una Pero parte sea después así, vota pero es con que Vox en yo- 140 ayuntamientos. Efectivamente, Entre estoy de ellos, acuerdo. tengo- si tengo que muchos de comprar- Extremadura, Estoy de muchos de acuerdo. Extremadura, Que si tengo ahí que no comprar pasa un nada. discurso, compro ese discurso antes, que es que me hacía falta para gobernar. y Estoy entonces de acuerdo con dispuesta a Javier todo. en que Estoy Feijóo no va a dispuesta tener todo. pudor Claro. en pactar con la Mira, En España ultraderecha. todo el mundo sabe que si el PP necesita a Vox, va a pactar con Vox. Y también que si el PSOE necesita otra vez a Bildu, a los golpistas
y a Podemos y a Sumar va a pactar con ellos. Sí, Si pero es que eso lo sabemos todo. Con una diferencia, que Sánchez no gobierna con Bildu. No, si es que fue un Bildu pacto de somos- investidura. claro. Ojo. ¿Y te parece poco un pacto de investidura? Bueno, es que el PP también se ha apoyado en Bildu cuando lo ha necesitado en Navarra, El por PP ejemplo. nunca ha hecho un pacto de investidura con Bildu, perdona, jamás. Han sacado El muchas Partido medidas adelante, Socialista, Con Vox. han el sacado par- muchas pero medidas bueno, en ayuntamientos con pero el apoyo no, de Bildu y han que votado no. muchas veces a favor. votado juntos. Bueno, han votado. No, hombre. Vamos a ver. Votar juntos Hombre, no es no, buscar el se han sentado muchas veces. Hombre, no vamos a ser Alberto, ingenuos, por favor. Otegi ha dicho públicamente, oye, no tomemos a los españoles como bobos. Lo ha dicho, dice, hemos estado combinando juntos 4 años. No han gobernado. Totalmente. Es que es Que han mentira estado que Bildu haya caminando gobernado. juntos, Es estoy mentira diciendo. que haya El gobernado. voto Es que no, definitivo para es que los no te voy a presupuestos. comprar ese Y el relato. presidente- voto No te definitivo voy a para los comprar ese Pero si ha relato. habido leyes que le han presentado los portavoces de que- Bildu. Javier, Pero bueno, Javier, los aquí- presupuestos Ha habido- generales Que ha habido de la muchas ley más importantes. coincidencias leyes. en las votaciones. Ha habido. Andalucía ha necesitado Vamos. el voto de Vox para gobernar en la pasada legislatura. ¿Han gobernado juntos? Pero había un pacto de investidura. Una No había un sí, pacto de investidura, pero Pero no, defendía pero no, que pero es que no es verdad que hayan gobernado juntos. Han coincidido muchas más veces PSOE y PP Que han en decretos pactado. leyes votando sí que sí, PSOE y no, sí, Bildu. sí, y al Sí, final, sí, más veces, Vamos a ver, Javier. entonces Eso tú es un lo que- dato, como tú dices, el dato, no el relato. ¿Cómo consigue la investidura Esto, Pedro como tú dirías, esto es Sánchez? información, no es opinión. ¿Cómo consigue la investidura Con el Pedro voto de Sánchez? Bildu. Ah, pues ya está. todas Con maneras- Bildu, presupuesto. con los catalanes La forma y con Bildu- Bueno, Podemos. oye, ojo, que Cataluña hace 6 años era la principal preocupación de los españoles y ahora ya de repente no. Oye, pues también gracias eso a Pedro habrá. porque también- porque Hombre, también yo es han que- subido es que, Hombre, nuestras- claro, si nos claro. dedicamos a indultar a la gente que da un golpe de Estado, pues hace cualquiera. Bueno, es que claro, eso es hacer política, claro. Claro, hacer Ojo. política. Pero que yo voy a más. Quiero decir que a mí me importa mucho más que con quién se pacte, que se pacta, que con quién se pacte, ¿eh? O sea, me parece que es mucho más importante qué cosas se pactan y si estoy de acuerdo o no. Porque Bueno, esos pero también grupos son importantes las existen. cosas que se pactan por detrás, que se dan por detrás. Bueno, sí, yo digo que me importa que se pacte por delante o por detrás y me importan las políticas Claro. que se lleven a cabo por determinados apoyos que se pacte con este otro. A mí que se pactara con Vox, si las cosas que se pactan con Vox me parecen sensatas, pues me parece bien. Yo no las elimino por el hecho que se pacten Oye, con ¿y qué- Vox. qué Si pensáis de esa Bildu distancia? apoya la subida del Pero salario claro, mínimo sí. y el Partido Si Popular su no, pues principal sinceramente. preocupación- Vota a Bildu. Si su principal preocupación es que la violencia machista Parece no tiene que evidente. existir, que la bandera LGTBI, que las personas LGTBI se tienen que Bueno, tirar es que- una es que papelera, Vox no sabe salir de yo ese no voy a círculo estar de vicioso. acuerdo, es que solo opina Oye, cosas y de una esas. pregunta, Es muy ¿qué fuerte. pensáis de esa distancia que está marcando Pedro Sánchez respecto a Podemos, ¿no? Y sobre todo cuando ha dicho eso de que Podemos le ha dado argumento a los negacionistas de la violencia machista y todo eso? Es estrategia, él quiere concentrar el voto útil y es pura estrategia, pero no ha roto el gobierno con Podemos, él sigue gobernando todavía con Unidas Podemos. O sea que, pero claro, ahora se A ver, tienen yo creo que que tiene desligar, muchas diferencias. igual que Yolanda Díaz, diferente. igual que Yolanda Díaz ahora anda diciendo que hay mucha gente pasándolo mal y que la política económica de Pedro Sánchez no es tan brillante como Y que intenta la venderse. ministra de Trabajo, ojo. O sea, ojo. De todas maneras, yo Que hay creo mucha- que esa evolución de Pedro Sánchez va en la línea Que no ha evolucionado, pero mira, evolucionar la yo estrategia. creo Pero que- bueno, ¿me puedes dejar que dé mi argumento? Dalo, luego Lo doy que ha el mío. dicho del tema de la igualdad y tal, yo creo que va en la línea de uno de los mayores fiascos Ana, de los dice que últimos no, te tiempos. está Bueno, me da negando. igual. No, no, Me da estaba- igual que ha sido la ley del sí riéndome es mirando a sí. Javier. Que Pedro Sánchez, en su evolución, empezó diciendo que en Europa no la iban a quitar de las manos, después estuvo callado y mientras se escarcelaban a delincuentes sexuales y se rebajaban las penas a otros tantos, luego dijo, quizás nos hemos equivocado en una de las últimas entrevistas, perdón al que se haya podido ofender, que eso es igual que no pedir perdón, y ahora que tiene muchos amigos ofendidos por el tema de Pero la sí, igualdad. no, Es decir, perdón, es eso que te ha has sido una saltado, evolución te brutal. has saltado algo, ¿Cuál? Ana, ¿Qué? un Perdón. detalle pequeño que reformó la ley con el PP. Ah, bueno, claro, hombre, no. que es un detalle, Pero es sin escúchame, importancia, pero un porque detalle. Podemos no Perdona, quería- porque- y porque quiso mantener a su porque- mujer. Es que claro, Era- pero me hace gracia que en el relato te salte que Bueno, ha reformado perdón, la vale, ley. Ah, perdón. qué bueno, hombre. ¿A qué reforma No, no, la ni ley? bueno ni Es que ha malo, tenido- Javier. Perdona, Es que no ha ni tenido bueno otro ni malo. remedio. No ha tenido otro Perdón, me remedio por he el- saltado No, sí, el sí, escándalo. tenía escandalazo. Sí, sí, claro que tenía Perdón, remedio. Claro escandalazo que tenía que ha habido en remedio. España, Escándalo. Claro que tenía con la remedio. rebaja de pena a violadores y agresores sexuales a 1 millón de personas Bueno, y ¿puedo 100 y pico. contestar a la pregunta Déjame antes que de ahora termine entremos yo. con tu otro gran tema, tu segundo gran tema? No, yo sé ¿Cuál que. es su segundo gran Pues mira, Bildu y el sí. Claro, yo sé que a vosotros no os gusta esos No, pero- temas. Ah, hombre, pero es mira, que no, es que, Ha es que no preguntado tenéis Manolo otra cosa. sobre la- Pero ¿Tú sabes lo que otra pasa? cosa, Que Alberto, estamos hablando un montón el de cosas. ultrafeminismo que ha habido en el gobierno. No, ultrafeminismo no El existe. ultrafeminismo. No existe la ¿Cómo sigue la ultrademocracia. ultrademocracia, Muy bien, Ana. efectivamente? El O la ultrafeminismo ultraigualdad. que ha habido Claro. en el gobierno, el propio presidente, el propio candidato ya del PSOE está diciendo, Es oye, que la es que no hemos ultrajusticia pasado. de la ¿entiendes? igualdad es Claro. que, bueno, Pero no ¿cómo te puedes preocupes. decir ultrafeminismo y quedarte Un tan tranquilo? ultrafeminismo. Es que no ¿Qué es existe, es el que el Pero feminismo... ¿cuál ha sido el balance el- del Ministerio de Igualdad? El feminismo... Hacer una ley. No,
Si es una iletrada. Hacer una ley para echar gente a la calle. No, ¿cómo que una iletrada? Es el balance que ha tenido eso. Por favor, no tengamos argumentos de barra de bar. Y hacer cursos de no tengamos argumentos de barra. No, esos cursos son muy importantes. Son importantísimos. Hay mucho, no, por favor, hay mucho que hacer. Un poco de iletrada ha sido con la ley del ¿Cómo que un poco de iletrada? Un poco no, bastante. Manolo, por favor. Vamos a ver, Se la han tenido que cambiar. son dos cosas. Pero es que no escucho llamar iletrado a nadie. Es que no escuchaba a este señor quejarse de cuando Aznar negociaba con Bildu acercar presos de las cárceles. ¿Qué dice? Hombre, por favor. No te escuchaba quejarte, pero ahora, ojo. Porque era muy niño, era muy niño. Yo creo que una niño cosa ya. es que la ley haya sido un estrepitoso fracaso y que haya sido un arrogante, y otra cosa es que la ley se hiciera para eso. La ley no se hizo para eso, y para lo que se hizo la ley había un consenso en el que estaban otros No, partidos. perdona, no había ningún ¿Dónde está el consenso. consenso? Sí, Al Consejo General ya no había Todos ciudadanos a favor. Pero escúchame, escúchame, se les oyeron todas las advertencias por parte del Poder Judicial que decía, esto es una barbaridad. Había un consenso. Después los políticos pueden tener todo el consenso que tú quieras. Así que ahora me escucháis. Ya, pero es que no. ¿Qué caso Ana Barreal? Había un consenso sobre para qué se quería hacer esa ley. Lo que pasa es que ha salido mal, ella ha sido una prepotente y no la ha querido cambiar. Una arrogante, claro que vaya. había un consenso sobre el objetivo que perseguía esa ley. La mayor parte de los partidos políticos querían que se equipararan esos dos delitos. ¿Ha salido mal? Sí. Efectivamente. ¿Había que haberlo Pero cambiado? había Sí. consenso, ¿Lo ha hecho Ana. mal? Sí, Fatal, había por consenso, supuesto. salió adelante. Partido Popular. político. Oye, una cosa, la ley sobre una una cosa es que haya errónea. mayoría, otra cosa es que haya consenso. No, pero una mayoría más amplia que la había mayoría que unanimidad, gobierna. He dicho que había un ¿El consenso PP votó a sobre favor? eso. No, pero ¿El voto votó a favor? Ciudadanos sí. Ciudadanos son 10 diputados, Bueno, Alberto. pero oye, pues sí, pero votó a favor. Pero quizá el gran error de esa ley fue la perseverancia en el error. Totalmente, Vale, la vale. perseverancia Uno se y puede la equivocar, pero arrogancia. no. Hombre, Y la estamos de acuerdo forma- La en que soberbia con la que lo han Efectivamente, y la soberbia con lo que Acordaros con lo de que has Pan puesto diciendo, eso. Y la yo ley creo- que va a echar violadores a la calle. Ah, sí, Toma. se cachondeaba tu amiga Que Pan. encima No es mi amiga, no conozco a ya. esta señora, no diga. Tu amigo Esa Santiago señora Abascal. de la que usted me habla. Tu amigo Santiago Vaya. Abascal, pues bueno, no sé, probablemente. Y si es vuestro amigo, lo trae Y que los jueces, y que los, Claro. y que los jueces tenían que saber interpretar la ley. Pam, Bueno, no a le los gusta los medios de jueces. comunicación, pero ahora se Salvo el queja intermedio. de, Van a de que no los sale en el jueces. intermedio. O sea, también la Ahora quiere incoherencia de Oye, Vox. ¿y Pedro Sánchez siempre está entrevistador, manifiesta. cómo lo veis? Pues- ¿Habéis visto la Yo estoy viendo cosas, yo no he visto la entrevista, pero estoy viendo, hoy hemos visto a Borja Semper en una playa rodeado de En una playa en sombrillas, Madrid, menos él, en una que playa en no tiene Madrid, sombrilla, que es lo más hablando. ridículo que hemos visto en toda esta campaña. Estamos Borja viendo Semper, cosas que es un muy tipo, locas. no sé, que yo creo Entonces, como lo tenía entrevistador, como no, él un es tipo presidente del sensato. gobierno, ¿qué hace haciendo entrevistas? Pues vamos a No ver, lo sé. Manolo, Pedro Sánchez como entrevistador es igual que si tú te pones a entrevistar a Alberto en algo que dices, me tienes que dar la razón en todo. De nuevo es verdad. Bueno, a lo mejor Alberto sería un poco más peligroso, pero alguien que te tuviera que dar. peligroso. Alberto tiene Porque criterio, Alberto si tiene decides sacar los Claro pies que del tiene tiesto. criterio. No, Oye, sensato. ¿por qué no has puesto Que no tiene ejemplo ningún tú? Mira, Me pones aquí ejemplo a tenemos, mí. aquí tenemos. No, pues, he ido a ver, Bueno, eso ¿lo hay un vamos a escándalo escuchar? con eso. ¿Sabéis el follón que ha hecho con eso, no? No. Porque por lo visto ha utilizado las barras puestas en azul el periodo del PP cuando estaba peor la UCH y el rojo que a futuro del PSOE. Y ahora resulta que en algunos de los años gobernaba el PSOE cuando estaba bajando las barras y se ha olvidado poner el Si es que color cuando rojo. cuando Eso es de zapatero que- tu mira, zapato. pero es Pero igual ¿por qué le que da es importancia otra a esto? cosa, Es un acto pero, promocional, Escúchame, electoral pero puro y una duro. cosa, ¿no? una cosa. Es una Pues si anécdota. yo entiendo que Totalmente. Estamos debatiendo. escúchame. Es elevar a categoría de Esto información no deja de ser una anécdota. tontería, ¿verdad? Es simbólico. Es simbólico, pero lo que demuestra es que desde mi punto de vista está un poco desesperado Pedro Sánchez. Está con una hiperactividad, sobre Bueno, todo en los es medios y es eso. consciente de las encuestas. Claro, más que nada porque es que este hombre no puede salir a la calle, Alberto. No, eso no claro es que verdad. puede salir a la Eso no es calle. verdad. Puede salir a la Javier. calle. Si es Que no que No es puede verdad. El salir otro a día la en Dos calle. Hermanas se lo comían a Javier, beso. Por Claro, pero porque su hermana fue donde Javier, empezó, Javier, él lo Javier, utiliza como el claro, símbolo. Bueno, perdón, claro. en el mitin del PSOE había una gente que la sacaron a palos. Hombre, A palo. a Tiene palo, que bueno, ser no lo sé. experto por los Estabas tú allí antidisturbios. pues, No, viendo sí lo los he visto, palos. es que he visto el vídeo. No sé, No claro, hace falta es que- estar allí. ¿Pero qué? Era lo que Pero decía, venga, creo. Explícanos eso de que no puede salir a la calle, porque... Porque No, es que donde a no lo ver, abuchean. qué drama. ¿Es el primer presidente del gobierno al que abuchean o qué? ¿O el Perdona, el primer nunca ha habido mandatario un- al que También abuchean al rey, también Eso abuchean no al me rey. va a Nunca ha dar, habido un por favor. presidente del gobierno que genere más rechazo en la calle que Pedro Sánchez. Eso lo Eso no dices es- tú. eso no es verdad, Eso lo eso dices tú así. es en una base- percepción en tuya. base a Eso es que un has hecho. pensado Es una ahora mismo percepción hace tuya. rato. No, es una Pero si el percepción tuya. propio día de las Que era lo mismo- votaciones que era lo estaba allí y le mismo- dijo uno que te vote chapón. Bueno, que pues era lo para- mismo que decías con Javier, Zapatero, para que era el generar peor tanto presidente rechazo, del resulta gobierno. que ha No, es verdad, sido- que en esa Que época no. era el peor. Y ahora, pero vamos a Este lo ha ver, hecho peor. ¿qué va a ser Para lo generar tanto rechazo ha salido elegido presidente dos veces. O sea, tanto rechazo no habrá generado. Bueno,
Hombre, para mí de verdad. Con el peor resultado de la historia del Bueno, PSOE. pero ha sido, ¿no? También ha sido presidente Juanma Moreno con el peor resultado de la historia del PP. Sí, o sea, es ¿qué me verdad. estás contando? Y después, en la segunda, sacó mayoría absoluta. Sí, Para mí lo más peligroso Y es Pedro que... Sánchez la segunda volvió a bajar. Para mí lo más peligroso es que se están abriendo... Con todos los golpistas y con todo Se están reabriendo debates que estaban cerrados, que estaban superados, como el de la violencia de género, que se llama violencia de género. Es terrible, desde hace 20 años. Yo no sé qué será lo siguiente. Se está poniendo en ¿Cuál duda, será el esto es siguiente terrible. debate en reabrirse? El del matrimonio igualitario, que os recuerdo que hace 20 A ver si años vamos a salieron reabrir el del 1,5 divorcio. millones de personas a la calle para manifestarse en contra del Porque matrimonio iba a romper igualitario, la entre ellos los familia. líderes del PP, La porque iba a familia. romper la familia. ¿Está Y rota la recurrido al familia? Constitucional, No, ¿verdad? acuérdate. Está ya peor. ¿Pero tú crees que alguien con sensatez, y tú tienes mucha, pone No te en duda creas, no de te que creas, la no. igualdad es una conquista que no tiene marcha atrás? Yo... Y que el Pero, matrimonio sí, pero homosexual yo quiero y que aportar esa igualdad de perspectiva. derechos, No, pero esa perspectiva histórica que es importante, que hace no tanto el PP salió a la calle para manifestarse en contra del matrimonio igualitario. Claro, y seguro que gente se manifestaría en contra del voto de la mujer también en su Claro. mayoría. Bueno, pues las entonces- conquistas Bueno, yo creo sociales que las son eso, conquistas son en conquistas Pero entonces, ¿por qué sociales. reabrimos el debate de la violencia de género? Se llama violencia de género y punto. Y yo creo que debería ser una línea... Sí, debería ser una línea roja. Esto es violencia machista. Si usted no lo acepta, no es un demócrata. Échese usted a un lado, no voy a pactar con Bueno, usted. pero Y hablo de el Vox y del propio Partido presidente- Popular. el propio Y hablo de Vox y del Partido el Popular, propio porque me Pedro hace Sánchez- gracia. el propio Cuando Pedro se habla de Sánchez- Bildu, no. Escúchame, Alberto. El propio Pedro Sánchez ha reconocido que ha habido ciertos errores que han inducido a que se abra ese debate. Ha dicho que el tono de Irene Montero, bueno, pues ha molestado a algunos tono amigos no. suyos. Pero Bueno, que Alberto, ultrafeminismo, por favor, el algún ultrafeminismo. amigo el suyo. ultrafeminismo no existe. ultrafeminismo, ya Javier. está bien de hablar del Hombre, por ultrafeminismo. favor, es que como basta si- ya Que algo muy Ahora, tú me fantástico, vas a decir- fantástico. tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que Basta decir. ya de echar tierra sobre el Pero, feminismo. El pero que feminismo no es la existe, aspiración a la el igualdad. ultrafeminismo no existe. Punto. Es como ser Feminismo. demócrata. Pero si Ser en feminista es como si ser en demócrata, España existe Javier. igualdad Y si no eres desde el feminista, año no eres demócrata. 1978, No, artículo no te 14, rías, Ana. Si no eres feminista, el no eres artículo- demócrata. Pero bueno, Porque yo si creo no que aspiras esto, a la vamos a ver, igualdad... a mí no me lo digas, que yo no porque soy... te lo digo porque te acabas de reír. Pero Bueno, ¿dónde claro, está la porque es que te estoy desigualdad? viendo que A ver. eso va a dar algo a los No eres dos. feminista. No, porque yo quería que os Pero pelearais. escúchame, Vamos a ver, yo quería que os no, pelearais, pero vamos a ver, Dime dónde está la relajaros. desigualdad, es que yo no la veo. Pues la Bueno, desigualdad, dímelo. mira, Que te la lo diga desigualdad Ana. está, por ejemplo, y ya te lo he dicho más veces, y me parece que es el primer argumento en que hay más de 1000 mujeres muertas desde que 2003. Ese es 1200. el primero. Eso no es un tema de igualdad, eso es un, Hombre, claro que es un tema de igualdad. delictivo. No es un tema eso no tiene delictivo. que ver Las con matan igualdad. porque son mujeres y las matan sus parejas o sus Mira, te voy a decir exparejas. una cosa Generalmente sobre- no. Déjala Espérate, es que me terminar. lo has preguntado, déjame que te lo explique, porque Venga. como necesitas que te lo explique, pues por eso lo estoy haciendo. Así me lo explique, me convence. Las han matado por ser mujeres, no es delincuencia, que a una la han matado por un móvil, a otra la han matado para robarle, a otra... No son diferentes móviles. Es por eso. Y es una cosa que se produce en todas las sociedades a lo largo de la historia en todos los países del mundo. Es el primero. Y luego, pues muchos otros. A la hora de acceder, ¿por qué hay muchas menos mujeres en altos cargos En consejos que de hombres? administración. Que sí, que ya llegaremos. Ya lo sé que legalmente se puede, pero el caso es que no se produce. Y no somos más Porque no ha habido tontas, ninguna porque resulta presidenta que del en la gobierno. universidad... Oye, Susana Díaz se Hay más presentó mujeres. en las primarias del Partido Socialista y perdió. Bueno, pero el caso es que Bueno, no ha habido ninguna presidenta del gobierno. El caso es entonces, que con vuestra apenas hay teoría, mujeres como en es los una consejos de mujer, pues tenía administración. que haber ganado. No, Pues hombre, no, no. usted. No es que No tuviera es que así. haber No es ganado, así. es que por No una manipules, Aquí no seas funcionan los demagogo. méritos. Es que no por seas una demagogo. cuestión de probabilidad, porque cuando hay unas oposiciones, por ejemplo, y hay una forma de acceder que es igual para todos y que se mide por los mismos baremos, pues las mujeres resulta que obtienen, no te digo que lo mismo, incluso Pero lo mejor. que no se puede considerar como un dogma de fe o como la declaración Sí, de pero en una principio oposición- de los derechos humanos es la ley de la violencia de género. Mira, Es que es un perdona, para mí sí. déjame que ahora me explique yo. No la ley, sino La ley se negar podrá- la violencia de género, es lo la que te ley está diciendo de Alberto. violencia de No digo género que se sea podrá cambiar, específicamente ¿no? esa ley. Se podrá cambiar, más que nada porque es un fracaso. No es un fracaso. Es un auténtico fracaso. Pero es que Sí, no, hay eso no un tiene- fracaso. pero es que eso no tiene nada que ver. Pero es que ¿cómo- yo creo que el ¿cómo podéis problema no decir que está una en la ley ley. es un fracaso déjame el porque argumento. haya más muertes? Y Yo creo- además ¿puedo se ha intervenir? llevado por delante, se comete mucha justicia también contra hombres. Porque el principio de carga de la prueba se ha invertido. Pero muchas más contra mujeres, claro que sí. Y lo mismo que cuando hay y lo robos que no hay puede ser denuncias que tú falsas. para- Que no se puede poner lo que no puede todo ser el que peso tú- en las excepciones, de verdad, Escúchame, no, que Javier. de excepciones nada, cuidado. Excepciones, A ver, no, de excepciones excepciones. nada. Un segundo, Ana, os planteo a todos, ¿no? ¿Y no creéis que ese debate, o sea, de reabrir el debate de la igualdad, de la violencia machista, la culpa la tiene los propios partidos políticos, empezando por Podemos, según dice Pedro Sánchez? No, lo tiene Vox. Empezando por Yo creo que el problema está en los extremos. que no es verdad, Manolo. Déjame que termine, es que no me ha dejado terminar. Desde mi punto de vista, ese debate lo ha reabierto la política, los partidos políticos, Los extremos. atendiendo a lo que dice el propio presidente del Gobierno por determinadas actitudes de Podemos, del propio PSOE, del propio PP y de Vox.
de los 4. Eso es Porque la equidistancia pura y dura, no hay un culpable. vamos a ver. Aquí ha habido un partido que ha reabierto ese debate y se llama Vox, Manolo, y no nos podemos andar con equidistancia. Bueno, pero no ha Sánchez sido no el Partido piensa Socialista. No, hombre, no te agarres a esa vamos a ver. declaración que también la he escuchado yo, te estás agarrando Yo creo a 2 que segundos. una cosa es la violencia cuando machista y otra cosa es el feminismo, que se había convertido en algo transversal, sobre lo que sí había consenso, salvo algunas excepciones, como ahora nos explicará Javier. Pues sobre eso es a lo que se refiere Pedro Sánchez, no a la violencia machista, si existe violencia machista o no, sino a esa mirada al feminismo como algo transversal y se ve ya como algo lo que Javier... Pero que es mucho más sencillo, Ana, que ahora mismo ha habido muchos avances feministas y siempre que hay avances feministas hay una reacción de la gente que pierde privilegio, es que es así. Y ahora perdona, que las primeras cabreadas... Perdón, pero un momento, calla, las primeras cabreadas con el PSOE ahora mismo... ¿Qué privilegio? No he podido hablar aquí. Los hombres, las primeras cabreadas... esto que dice Pedro Sánchez de mis amigos de entre 40 y 50 años, que ahora mismo ese argumento tan de barra de bar, eso demuestra... A ti todos los argumentos que no sean los tuyos son todos de barra de bar. Que hay hombres que se sienten amenazados porque ahora mismo... Pero bueno, por la vamos a ver. igualdad, Javier. Y después hay muchísimas feministas clásicas del PSOE que también están cabreadas. Yo creo que lo que ha planteado Manolo, esta reacción que... Yo creo particularmente que no hay que no hay ninguna discusión sobre la violencia machista, sobre la violencia de género. Ha sido una acción-reacción que se retroalimenta entre los dos por extremos. parte de los partidos de... Yo creo que ese es un argumento que hace quedar bien con todo el mundo. No, no te hace quedar bien con todo el mundo, no. Cada vez hay más gente cabreada de Vox por lo que hace Podemos, por el tipo de arrogancia y de displicencia y de discurso absolutamente extremo que están llevando gente. Oh, Dios mío, que han aprobado una ley trans. No, bueno, vamos a ver. Oye, Alberto, ¿qué pasa? Pero vamos a ver, vale, perfecto, yo la apoyo la ley trans, pero es que hay mucha gente cabreada. ¿Tú eso no lo puedes entender? No. Lo puedo y que entender, se trate... pero es que es una cuestión de bueno, pues ya está. Tampoco Pues entonces entendía cuando nada, estaban pues, cabreados por el matrimonio vale, pues entonces tú no igualitario. entiendes. Es que, de verdad, Vamos a ver, que no te estoy perspectiva diciendo histórica, que insisto, es- perspectiva que es histórica. acción-reacción, Había mucha Alberto, gente diciendo, acción-reacción. no podéis entender que haya mucha gente cabreada con el matrimonio igualitario, es que os estoy escuchando hace 20 años. Pues no, yo no lo Alberto, puedo de verdad que estás entender. diciendo. Ponga en boca, Pero no, es que no había no, políticos que no, nos no a estaban vosotros, diciendo no me que la estoy mitad del refiriendo a país era unos maltratadores, unos asesinos, unos machistas, eso no es unos verdad, asquerosos eso no lo ha dicho y unos Podemos hijos de nunca. puta. No, Sí, no, sí, no sí. es verdad. Eso, No, eso. eso es demagogia Eso. pura y Sí, dura. Alberto, Eso es, como sí. diría Javier Recio, el relato. Sí, pues Y si no. tú le compras el derecho No. al Y eso relato no es de la barra de ultraderecha, sí, hombre, el relato de Vale, ultraderecha. pues ya lo que nada, yo pienso pues nada. Es relato de ultraderecha. A la todo el mitad de la tema- población. De todo el tema de violencia de género, Quedan 2 minutos, machista, aviso. que al final, desde mi punto de vista, las principales víctimas, que son las mujeres que mueren, ¿tú te crees que una mujer que la están atacando, que la están el marido o su expareja que le golpea, a esta mujer le importa un pito que eso se llama violencia machista? No, nos debe importar a nosotros. Se llama machismo. No, pero Igual que un atentado terrorista no es un homicidio, Javier. Déjame que yo te haga mi argumentación. Un minuto, A estas mujeres les da igual, lo que quieren es que la protejan de verdad. Y a una ¿Eh? víctima Claro, de como y a una las víctima de víctimas y a una del víctima de terrorismo. ETA Entonces, le importaba que se ¿y tú llamara sabes lo que terrorismo, pasa? no se podía llamar Que se homicidio. monta, que Por se favor, monta hombre, Javier, hay de un verdad. montaje político Por favor. alrededor de esto No. que está No dando... es un montaje político. eso es lo que pasa. A ver, La igualdad es imparable, por Ese supuesto. es el error. Sin duda. Os emplazo Sin duda. a dentro de unos meses a seguir con la conversación porque Bueno, nos hemos quedado... No, pero Ahora mañana vaya mismo en el programa. periódico. No, otra como que cosa. Hombre, mañana. ¿qué dice? Ahora mismo cuando salgamos de aquí... Vamos a ver, gracias Alberto, a Ana también y Javier, especialmente gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta travesía. Hemos terminado como Ana Pérez quería que terminásemos, A torta. debatiéramos y discutiendo. Y bueno, le damos las gracias por habernos acompañado toda esta semana. Volveremos muy pronto, entre otros, el día 7 de julio, San Fermín, que vamos a celebrar no un encierro, sino vamos a celebrar un debate con los candidatos al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales. Así que les emplazamos al 7 de julio y ya te damos por cerrada esta temporada de la Alameda. Volveremos. Bueno, Ya somos... Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad y como pensamos en ti, nos pasamos al canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar.